Así es que estamos una vez más en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, de la cual se le considera, hay 4, son 13 en total las que se le acreditan a Pablo. Algunos piensan que él escribió Hebreos, pero en esas 13 que se le acreditan por seguro, 4 de ellas son las que se le consideran cartas de prisión, y esta es una de ellas, esta de Efesios. Entonces, típicamente cuando tengo la oportunidad de introducir, de hablar, de predicar cualquiera de estas cartas de prisión, típicamente las introduzco con el subtítulo de que el Evangelio es el Evangelio sin barreras. Y la razón que menciono eso es porque, como son cartas de prisión, la implicación es de que él está tras las rejas, y la palabra o el mensaje o el punto de estas cartas, la mayor parte del tiempo, son cartas que él escribe implicando o enseñándole a la iglesia que aunque él está tras las rejas, el Evangelio no lo está. Que aun cuando él tiene la barrera de estar encarcelado, el Evangelio nunca está encarcelado. Entonces, ese es un mensaje que él constantemente le está llevando a la iglesia a pensar, a las iglesias que está escribiendo él, en este caso, obviamente, a través de esas 4 cartas. Y estamos en una de ellas, y es por eso que hemos subtitulado esto que está enfrente de ustedes. En cuestión de sus notas, que otra vez espero que las tengan, espero que las hayan recibido, básicamente retomemos o hablemos un poquito acerca de esto, de lo que hemos introducido anteriormente con respecto a los patrones o a la estructura o a la metodología que Dr. Bob Utley típicamente nos invita a que consideremos en la interpretación de la Biblia. Y esta interpretación de la Biblia tiene la estructura o el método que él presenta son básicamente 7 preguntas, de las cuales inician con lo que el autor dijo. Esto que el autor dijo tiene que ser reflejado por otra vez, porque acabo de ilustrarlo hablando de alguien que estaba en prisión, cartas de prisión, Pablo, y hablando a iglesias que si él está haciendo el énfasis de que aunque él está tras las rejas, el Evangelio no lo está, se nos olvida muchas de las veces, porque hasta cierta manera es inevitable, que lo frágil que era el Evangelio en esta temporada. Y digo frágil no porque el Evangelio no tenga poder, pero digo frágil por la cuestión de que es algo completamente nuevo. En otras palabras, lo que había existido por muchos años era el judaísmo, pero hablar del cristianismo es algo completamente nuevo, lo cual una de las virtudes o una de las características que presenta esta experiencia del cristianismo hace 2000 años es precisamente el ver la globalización, ver cómo se cristaliza lo prometido, el plan redentor del Señor desde un principio, donde iba a reflejar la elección de Él sobre Abraham, su familia, la nación de Israel y eventualmente la iglesia. De que ese proceso de elección, esa razón por la cual el Padre elige, como acabo de decir, a esta nación, a esta familia, a este individuo, eventualmente a nosotros, es precisamente para la redención del mundo. Entonces, todo esto que estoy mencionando, una vez más, involucra y empieza a crear esta diversidad de audiencias, diversidad de destinatarios, diversidad de escritores. Encontramos personas como Lucas, que no vienen de una trayectoria judía, como gentil, el cual, por lo que entendemos en su evangelio, por lo que entendemos en el libro de los Hechos, la manera en que escribe y cómo le escribe tiene que ver con situaciones ocasionales. Entonces, todo esto está mencionado una vez más porque es extremadamente importante que veamos quién es el autor y qué es lo que dijo el autor. Este tipo de énfasis, este tipo de conversaciones, yo espero que esto ayude en lugar de confundir o que no ayude en nuestro deseo de caminar y de continuar el estudio de la palabra del Señor, y que veamos o que valoremos las herramientas que el Dr. Bob Utley, que las Biblias de estudio nos presentan y un montón de material que hay hoy en día, donde podamos otra vez empezar a conectar este tipo de referencias desde el autor, quién fue o quién se cree que fue o por qué se cuestiona la autoría de cierta persona. Espero que todo eso tenga valor y continuemos otra vez despertando ese apetito por esas cosas, que no sea simplemente conocimiento por conocimiento, que no sea simplemente el estudiar por estudiar. Todo esto se refleja una vez más en lo que dice el autor, en el trasfondo o el contexto del autor, en este caso, cartas de prisión. Es importantísimo entender qué es lo que implica el apóstol Pablo cuando él escribe a los Efesios. Número 3 es lo que dijo el autor en otras partes del mismo libro
o en otros libros, si él es que escribió otras cartas, que en este caso, otra vez, son 13 las que se le atribuyen a él, son 4 las que se le atribuyen con respecto a prisión. Entonces es ver el contexto, qué dijo en otros lugares, qué dijeron otros autores con respecto a ese tema, no solamente Pablo, pero en este caso ahora entramos a nivel de epístolas, eventualmente a nivel de Nuevo Testamento, y terminamos hablando acerca de lo que es la Biblia en su totalidad, qué es lo que dijeron con respecto a ese tema. Y el número 5 es la cuestión de los destinatarios. ¿Cómo es que escucharon, entendieron, procesaron lo que se les está diciendo? Eventualmente, después de los destinatarios, ahora sí entra la contextualización, entra acerca de la manera en que nosotros, en este caso como aquellos que estamos estudiando la Biblia, somos responsables, por favor escuchen esto, somos responsables de aplicar, de comunicar, de transferir ese mensaje. Entonces, por eso nosotros como cristianos hemos entendido que el propósito, o cuando hablamos de la palabra santo o ser santificado, aunque significa esta experiencia de ser apartado para Él, ser apartado para Él es el entender que en el principio fuimos o estábamos apartados de Él, porque todos nacemos separados de Dios. Entonces, esta cuestión de ser apartado o separado para Él, como preámbulo, es que antes estábamos apartados de Él. Entonces, este juego de palabras de apartado de y apartado para tiene que llevarnos una vez más a ver la importancia de aplicar la Biblia y de contextualizarla en la cultura, en la experiencia, en la crianza, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en medio de una pandemia. Porque entre más valoramos, entre más apreciamos, entre más afirmamos el haber sido apartados para Él, más tiene que crear en nosotros la urgencia de aquellos que todavía están apartados de Él. Voy a decir una vez más. Entre más valoramos, entre más aprendemos, entre más nos profundizamos en afirmar el carácter de Dios, quiénes somos nosotros, el papel que jugamos, lo cual nos lleva a un acercamiento hacia Él y para Él. Entre más sucede eso, más debe de crear en nosotros la pasión, el hambre, la compasión, la urgencia de aquellos que están apartados de Él. El reto que tenemos, y aquí es donde quiero retarnos unos a otros en esta conversación, cuando hablo acerca de esta contextualización en la época en que vivimos, y si están tomando nota, esto es importante. La época en que vivimos, el momento en que estamos viviendo hoy en día, es una época que le caracteriza. Esto yo es lo que diría que es el enemigo número 1 para que el evangelio continúe propagándose y continúe haciendo el efecto que tiene que hacer. Es el moralismo. El enemigo número 1 que tenemos hoy en día para la iglesia, dentro de la iglesia, entre el pueblo de Dios. Y digo dentro del pueblo de Dios, porque una vez más, si el pueblo de Dios no valora, no ejerce, no contribuye o no crece en el ser apartado para Dios, si no crecemos en eso, gradualmente nos vamos a acostumbrar a no preocuparnos por los que están apartados de Dios. Vamos a continuar justificando la situación por qué la gente rechaza el evangelio, y en un momento dado pensamos eventualmente, otra vez, de una manera moralista, universalista, pluralista, donde simplemente pensamos que gente mala realmente no hay. Malos son algunos que andan por ahí haciendo sus fechorías, pero la mayoría de la gente está tratando de vivir vidas normales, contribuyen a la sociedad, en fin, son padres de familia, son abuelos, son niños que tienen sus momentos difíciles, tienen su carácter, tienen sus historiales por ahí, pero como el motor de arranque de nuestra época es autonomía, es nadie me dice a mí qué hacer ni cómo vivir, y que hemos luchado y seguimos luchando para que continuemos respetando nuestros derechos civiles, derechos de individuo, y empezamos a hablar de todos los derechos. Todo eso lo hemos traducido eventualmente, una vez más, en moralismo. Lo hemos traducido donde el evangelio ha sido negociado, y como nunca antes, si las primeras 5 preguntas se van a llevar a cabo, al momento de descubrir la verdad del evangelio, al momento de descubrir lo que en este caso el apóstol nos dice a través de Efesios, el efecto que tiene que traer es una urgencia de saber cómo contextualizarlo. Una vez más, entre más crecemos en nuestra separación o el ser apartados para Él, más compasión el Señor crea en nosotros
por aquellos que están apartados de Él. Todo esto lo traduzco porque eventualmente en el último de los pasos, son 7, esta es letra G, pero el número 7, habla acerca de cómo se aplica en mi vida este mensaje. El anterior fue en el contexto o la época, este es en mi vida. Aquí es donde la palabra del Señor simplemente empieza a fluir como algo orgánico, como algo natural, donde para mí la letra G es, otra vez, es la destrucción, es el volver a regresar a no crear o no perpetuar la separación entre una vida privada o una vida personal con una vida pública. Entender una vez más que tiene que haber un flujo, tenemos que entender que cada vez que la palabra de Dios es predicada, cada vez que la palabra de Dios es estudiada, lo que produce la palabra de Dios es acción, es aplicación. La palabra de Dios nunca, la meta es simplemente conocimiento. El conocimiento es básico, por eso estamos aquí. El entendimiento es extremadamente importante porque tenemos que saber lo que creemos, tenemos que saber por qué lo creemos y tenemos que articular todo esto en un contexto en el cual otra vez, muchas veces es difícil, pero a lo que voy es esto. Esta letra G y la anterior, el número 6 y número 7, tienen que ver con la acción. Tienen que ver con, otra vez, la contextualización. Esto es importante una vez más porque en el caso de Efesios, dijimos un poco eso la semana pasada, que se le conoce como la corona o la joya, la corona de lo que es la teología del apóstol Pablo. Son 13 las cartas, es mucha la teología que Pablo ha compartido y pensar o sentir que Efesios es básicamente, y así lo ilustré la semana pasada, como un birrete. Es el gorrito cuando nos graduamos de una graduación de una cuestión académico. Entonces, Efesios se le considera como la cereza del pastel, como decimos. Está el apóstol Pablo haciendo una conglomeración, una síntesis, un resumen, después de haber navegado por algunos años. Estoy hablando desde antes de Cristo y en su caminar con Cristo como apóstol, como llamado a ser el predicador o el misionero entre los gentiles. Efesios es básicamente esta ilustración. ¿Qué significa todo esto? Significa de que así como Dios usó el libro de Romanos para instigar la reforma a través de Martín Lutero, es que Efesios va a ser el libro que el Señor va a usar para reconectar, reunir a la cristiandad que se ha fragmentado. La unidad y comunidad de los creyentes cubren sus diferencias con gran diferencia. Déjenme ilustrar esto con lo siguiente. Efesios fue escrito primordialmente para los gentiles. Esto lo sabemos, aquí están las evidencias internas dentro de la palabra de Dios, el 2.1 y el 4.17. Si tienen ahí para apuntar notas, esto vendría siendo el punto número 5 en las 7 preguntas, porque acuérdense, lo que dijo el autor, lo que implicó el autor, lo que dijo el autor en otros pasajes, lo que dijeron otros autores con respecto al mismo tema, y el 5 es esto, que tiene que ver con la cuestión de los destinatarios. Aparentemente son gentiles, los cuales Pablo no había conocido personalmente, y eso lo especifica él otra vez a través de Efesios 1, versículo 15, capítulo 3, versículo 2. Geográficamente establece dentro de la palabra de Dios precisamente las referencias de dónde se encuentran estas iglesias. Se cree que son iglesias de casas, en el sentido de que son grupos que se están reuniendo con una pluralidad en cuestión de liderazgo o de pastorado. Vean las referencias bíblicas de Colosenses 1.7, 4.2, Filemón 23. Otra vez estamos hablando de esas cartas de prisión, dentro de ese componente o de ese paquete de ese tipo de cartas. Hablando de destinatarios, y no quiero tomar mucho tiempo en esto, pero hablando de destinatarios, no solamente son gentiles, pero como a este tipo de escrituras, a este tipo de cartas se les llama cartas ocasionales. La gran mayoría de este tipo de escritura o literatura en el Nuevo Testamento se le conoce como cartas ocasionales o escritos ocasionales. Implica que algo estaba sucediendo en ese momento, en esa región, entre esas familias, entre esas iglesias. Y eso que estaba sucediendo es lo que aparentemente orilla a alguien como el apóstol Pablo, a esos autores, a escribir lo que escribieron. Menciono todo eso porque en sus notas hablamos acerca de lo que es el problema. La ocasión es un problema. La ocasión es un problema y el problema es el gnosticismo. Y hoy en día, déjenme decir esto, hoy en día nosotros somos el producto de este movimiento. Este movimiento nos ha
influenciado, este movimiento es una realidad que hasta la fecha sigue teniendo un impacto en nuestra cultura, y lo voy a ilustrar en un ratito más todo ello. Pero simplemente nada más algunos principios, algunas cosas de esto, es que son las condiciones del primer siglo. Estamos hablando del primer siglo en este mundo greco-romano, influenciado por la cultura. El mundo romano del primer siglo se encontraba en un tiempo de eclecticismo, el cual hace una combinación, una mezcla de todo lo que se considera. En otras palabras, el contexto romano, imagínense como una licuadora, donde ustedes van a hacer tal vez un jugo de frutas, y le meten todas las frutas que ustedes quieran, le prenden a la licuadora, se mezcla todo y se toman ese jugo. Ese es el contexto. O sea, es una mezcla de creencias, simplemente se van a revolver, y aquí de todo se vale, aquí de todo se cree, aquí simplemente es una mentalidad preconcebida donde están abiertos. Yo lo describo de esa manera. En el primer siglo, esta cultura, que es muy similar a la de nosotros, es extremadamente espiritual. Les encantan las cuestiones espirituales. No necesariamente las del Espíritu de Dios, simplemente las espirituales. Entonces, aquí es donde vamos a entrar en problemas, porque los dioses de los panteones griegos y romanos tenían mala reputación. Ya había una mala reputación entre ellos, de tal manera que las religiones misteriosas eran muy populares. O sea, estamos hablando de esas religiones que había un cierto tipo de oscuridad en ellas, en su énfasis en la relación personal con la deidad y un conocimiento secreto. Entonces, parte de lo secreto de esas religiones, y aquí otra vez quiero que esto que estoy por explicar es sumamente importante conforme leemos Efesios, ¿ok? Y conforme leemos, porque vamos a leer ahorita el primer capítulo, conforme lo leemos, me gustaría que pusiéramos atención a esto, porque vamos a regresar cuando toquemos ciertos versículos, vamos a decir, ¿recuerdan cuando dijimos esto? Entonces, por favor, esto es importante. Esa relación personal con la deidad, la manera en que el seguidor se va a relacionar con el Dios o la esencia a la cual están adorando. Estoy hablando de la pluralidad de dioses y de prácticas que hay, y cómo es que está conectado con un conocimiento secreto. En otras palabras, se está construyendo un sentido de élite, donde la filosofía secular griega era popular. Esto es lo que predominaba, es lo que nuestros hijos o lo que los hijos estaban aprendiendo en la escuela, es lo que en aquel tiempo estaba en todos los medios sociales, era lo común, era el pan nuestro de cada día, era la manera en que la gente veía la vida, pensaba, era algo innovador, era simplemente esa fuerza imparable del gnosticismo de la cultura griega, y estaba emergiendo con otras corrientes de pensamiento. En otras palabras, no solamente era una fuerza imparable, pero estaba incluyendo otra vez esa ilustración de la licuadora con otros principios. En este mundo de religión ecléctica llegó la exclusividad. En medio de todo eso se aparece la exclusividad de la fe cristiana. Y este es el resumen de la fe cristiana, que enseña que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Y obviamente tenemos Juan 14:6. Acabo de estar en lo que es el Congreso de Varones. A las 11 de la mañana me tocó hacer una presentación, y parte de la presentación que hice se me asignó Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, ¿sí? Para que se cumplan, para que lleven a cabo los propósitos que el Señor tiene. Es lo que está diciendo Jeremías. Y una cosa que yo explicaba hace rato en ese es el hecho de que cuando no entendemos, y estaba hablando a varones, así es que reté a los varones, cuando no entendemos, porque dice el pasaje, yo sé, así es como dice, yo sé, dice el Señor, y luego se arranca Jeremías con el mensaje. Hablé acerca de la soberanía de Dios, de que Él es el que sabe, que Él está hablando como el Dios que es soberano. En medio, Jeremías está escrito en un contexto de desolación, de exilio, de persecución, de abuso, de tráfico humano, en fin, ya el templo ya fue destruido, en fin, es un caos, y se aparece Jeremías diciendo, Dios sabe. Entonces, el punto aquí es de que cuando Jeremías habla bajo la autoridad dada por el Espíritu Santo, que es el mismo caso de Pablo, en un contexto de pluralidad. Vean lo que voy a decir, porque es importante. Y esto necesitamos escucharlo hoy en día, porque hice la conexión con nuestra cultura. Cuando Jeremías habla acerca y dice, yo sé, una vez más, el Dios que sabe, el Dios que es soberano, independientemente de tus circunstancias, eso es lo que implica. Su soberanía no implica que Él va a disipar la pandemia, que Él va simplemente a enderezar las veredas ahorita, en este momento.
Sabemos que lo va a hacer cuando Él regrese por segunda vez, pero es el punto. Lo que implica, y hablando a los varones en la conferencia, es de que es obvio que el Señor nos ha posicionado como varones, y las damas también, los niños también, los ancianos también, nos ha dado un cierto tipo de autoridad. Pero si Él es el que sabe, Jeremías hablando, está hablando una nación, está hablando un pueblo que están en esclavitud, y su esclavitud es el producto de pensar que ellos eran los que sabían. Entonces, cuando Dios desde un principio estableció sus principios, sus mandatos, su pacto, esta generación de Jeremías, trágicamente, se quiso anteponer a los pactos. Y esta rebeldía los lleva al juicio, que es donde están y donde Jeremías está hablando. Entonces, el reto es que como varones, hoy en día, no hagamos eso. En otras palabras, si esto es lo que Dios es y sabe, y aquí estamos nosotros como varones hoy en día o como generación, asegurémonos que no hacemos esto. Y para no hacer esto, y aquí es donde el punto, es de que hablaba acerca de un liderazgo no tanto con autoridad, pero debajo de autoridad. Entonces, somos llamados a liderar. Tenemos que liderar, pero nuestro liderazgo tiene que ser bajo, no con autoridad. Traduzcan eso, porque entonces lo que yo retaba a los varones, y estoy dándoles la versión condensada de lo que dije hace rato, pero es precisamente que cuando establecemos una vez más esa perspectiva de que Él sabe y no yo, que Él es el líder supremo y no yo, eso implica que me da claridad en liderar en una cultura donde la confusión, aquí está la confusión de la cultura, esto es lo que está pasando hace 2000 años y hoy en día, y puse en la pantalla 3 palabras, puse injusticia, justicia y misericordia. Esas 3 palabras hoy en día es una confusión. Nuestras ciudades en Estados Unidos ahorita son un caos precisamente por la injusticia. Y otra vez, es un tema controversial, es un tema que los candidatos a la presidencia, ahorita en noviembre, que se va a elegir un presidente, es uno de los retos más grandes, pero aquí está mi punto. Lo que trataba de explicar en un contexto de desolación, en un contexto de caos, que es Jeremías. Y este contexto aquí no está muy lejos de parecerse, porque a unos cuantos años de estas cartas escritas, viene la caída, la destrucción del segundo templo, viene el genocidio contra los judíos, en fin, viene caos, y eso es lo que estoy tratando de decir. Una de las cosas que nuestra cultura, y digo cultura, pero está hablando de la iglesia, requiere hoy en día, en cuestión de liderazgo, varones, pastores, líderes, damas, madres, padres, abuelos, requiere hombres y mujeres que sepamos bíblicamente la diferencia entre injusticia, justicia y misericordia. Porque si ustedes ven en una cultura pluralista como es hace 2000 años, donde la cultura griega sentó la plataforma para el universalismo de que todo se vale, entonces los griegos, cuando ven a los judíos que son parte de la cultura y tienen sus prácticas, sus sinagogas, inclusive al mismo Cristo lo ves navegar por esta cultura por 33 años, los gentiles, como los romanos, como los griegos, como los bárbaros, todas estas culturas no se oponían al evangelio, simplemente lo que deseaban era añadirlo el evangelio a la lista que tenían. Entonces es como el que tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Instagram, tiene LinkedIn, tiene todos estos medios sociales. Entonces es simplemente que aquí hay de todo. Cuando se aparece el cristianismo, no tanto el judaísmo, pero el cristianismo basado en el judaísmo de un monoteísmo, un solo Dios, pero eventualmente Cristo como el único Salvador, lo que explicaba en la conferencia es que típicamente en momentos de conflicto, de dificultad, como es el caso de Jeremías, como es el caso de estas naciones, cuando las cosas malas suceden, cuando la tragedia se hace presente, y aun cuando es el juicio de Dios, porque es el caso de Jeremías, es abiertamente el juicio de Dios. Cuando eso sucede, el pueblo de Dios típicamente lo percibimos como injusticia. Y hoy en día es el problema de la iglesia. Hoy en día, como cristianos, seguimos pensando que cuando algo pasa mal, cuando algo injusto sucede, pensamos que Dios es injusto. Y lo que yo explicaba era esto. Dios nunca es injusto. Él nunca es injusto. Y otra vez, necesitan escuchar mi conferencia para que vean cómo explico eso. Lo que no nos conviene realmente es que sea justo. Dios siempre es justo, pero no nos conviene porque, hablando de Jeremías, justicia sería no solamente que todo el pueblo fuera en esclavitud o en exilio, pero justicia sería que Dios no levantara un remanente dentro de la tragedia. ¿Qué es lo que hizo, no es cierto? Levanta un remanente.
Lo que Dios hizo y es en medio de injusticia, que es percibida por el sufrimiento, de justicia porque ejerció su juicio, tuvo que hacerlo, y el pueblo pagó grandemente. Lo que Dios expresa es misericordia, porque en medio de todo eso en Jeremías él dice, yo sé, ustedes no, yo lo sé, y mi conocimiento, estoy por mostrárselos que mi conocimiento desde el principio fue para beneficio de ustedes. De que yo no soy el Dios caprichoso, que estoy nada más viendo a ver quién se porta mal para darle duro. Sí, desde el principio, cuando ustedes recuerdan a Adán y a Eva rebelarse ante Dios y la serpiente, se aparece el Señor, ejerce juicio y pone a cada quien en su lugar, trae juicio sobre la serpiente, sobre la mujer, sobre el varón, y automáticamente se da la vuelta y presenta la misericordia, donde habla acerca de cómo la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente y da esa profecía mesiánica. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que cuando ustedes ven aquí y leen aquí la importancia de este pasaje, que yo tengo mi temor, mi preocupación es que la iglesia hoy en día memoriza o sabe o lee Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy en día la iglesia, especialmente en medio de una pandemia, seguimos pensando que Dios hasta cierta manera a veces es injusto, porque no es justo lo que me hizo mi papá, mi tío, mi hermano cuando tenía 5 años, o X, lo que pasó a mi hermana, o X. Pensamos en injusticias y trágicamente se nos olvida que la misericordia de Dios, y bueno, no nada más la de Dios, misericordia en todo, en todo aspecto misericordia, una característica es que tiene que ser voluntaria. No puede, si demandas misericordia o gracia, ha dejado de ser misericordia o gracia, porque ahora estás pidiendo lo que te corresponde, o sea, lo justo. Y en este caso, cuando leemos Juan 14:6, esto no es justicia, esto es misericordia, porque la condición de esta generación de depravación, de confusión, de pluralidad, de idolatría, es extrema, como lo es hoy en día, como lo fue en el tiempo de Jeremías. Lo que merece esta generación es el juicio de Dios. Lo que merecemos hoy en día es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, véanme tantito, el juicio de Dios implica que nadie debería de tener acceso a Dios. Eso es lo justo, porque Él es santo y nosotros no somos santos. Pero en su misericordia, Él ha provisto una manera de acercarnos. Entonces, cuando la cultura pluralista, cuando la cultura hoy en día sorprende, dice, ustedes son muy cerrados de mentalidad, esa cuestión de que solamente novios que sean cristianos, o sea, ¿cuál es el problema con tener un novio o casarse con una persona de otra creencia? O sea, podemos coexistir y podemos ir a la iglesia de él, a la iglesia mía o no iglesia o lo que sea. Es que estamos asumiendo que todos merecemos acceso. Cuando Cristo dice en Juan 14:6, cuando Pablo está introduciendo y está hablando a las iglesias de Éfeso y está recordándoles que aquí el punto no es que Cristo sea la única manera hacia el Padre, es que el punto es que haya acceso al Padre. Esa es la grandeza, esa es la misericordia de Dios, que típicamente se nos olvida, que típicamente estamos tan acostumbrados que la esperamos, la demandamos, tenemos expectativas donde Dios tiene que bendecirme, y el día que algo sucede, que no funciona como pensamos, es donde entramos en problemas. Ese es el contexto en el cual Pablo está hablando a los efesios, y es difícil de leerlo. Cualquiera que haya sido el trasfondo de la herejía, no era sino un intento de lograr que la exclusividad del cristianismo, una vez más, aquí en los pasajes, esa exclusividad fuera más atractiva e intelectual aceptable a una audiencia greco-romana con lo que ellos consideraban una manera más amplia de pensar. Por lo tanto, es posible que el pensamiento gnóstico se originara entre las sectas judías, era parte de lo que aparentemente encontramos aquí. Esto puede explicar algunos de los elementos judíos de los libros del Nuevo Testamento relacionados con el gnosticismo. Entre paréntesis, para hacer una aplicación así rápidamente más actual de lo que estamos hablando, si ustedes alguna vez recordarán el libro que tiene como referencia el Evangelio de Tomás, que es el Código Da Vinci, que hizo la película Tom Hanks de eso, de Da Vinci Code, el Código de Da Vinci. Es esa literatura que estamos hablando aquí, que se va a generar en ese periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, en esos 400 años. Se escriben varios libros, ese es uno de ellos, en los cuales es una mezcla de judaísmo
con culturas, con religiones, con pensamientos, otra vez, en contra del monoteísmo del judaísmo. Entonces no son libros inspirados, no son libros, son herejías realmente, eso es lo que es, porque cualquier añadidura que le pongamos a la exclusividad del evangelio es problema. Tiene que ser problema. Algunas de las primicias básicas de la herejía, tomando de la evidencia interna de Primera de Juan, porque Primera de Juan, el Evangelio de Juan y Primera, Segunda y Tercera de Juan están escritas bajo ese contexto, radicalmente, intencionalmente, agresivamente, específicamente Juan como apóstol, como anciano, como líder de la iglesia, como seguidor de Jesús, atestiguó, testigo ocular, en fin, Juan habla y va a refutar esta corriente con una pasión que espero que la veamos cuando la leemos. Espero que leamos la violencia, y digo violencia, pero es esa agresividad con la cual él sin misericordia está hablando en contra de este tipo de corrientes. Pablo va a hacer lo mismo en Efesios, ahorita lo van a ver. Una negación de la encarnación de Jesús. Aquí está el problema. Niegan la encarnación de Jesús, negación de la centralidad de Cristo en la salvación. Aquí está el problema. El problema es Cristo, ¿verdad? Cristo es el problema. Cristo complica. Si Cristo no hubiese venido a este mundo, sería fácil tener una religión global, una religión que fuera atractiva para todos. Pero el momento en que ustedes introduzcan la cristología, introduzcan la centralidad de Cristo, ese momento va a haber problemas. Una falta de un estilo de vida apropiado con respecto a la teología del Evangelio, un énfasis en el conocimiento, con frecuencia de una manera secreta, una tendencia a la exclusividad y el elitismo. Otra vez, eso es parte de la herejía. El gnosticismo del primer siglo se caracteriza simplemente por las enseñanzas básicas de este gnosticismo. Aparentan haber tenido un énfasis en dualismo ontológico, donde hablamos de la eternidad del espíritu, la eternidad de la materia. El espíritu es un Dios de lo alto, simplemente, no el Espíritu Santo, es simplemente, es una de las múltiples deidades, ¿verdad? De los múltiples dioses. Esa es la manera en que, en otras palabras, cuando escuchaban hablar a los cristianos, cuando escuchaban la predicación de los apóstoles, el gnosticismo los escuchaba y decía, estoy a favor de lo que dices, porque el mensaje del Dios que estás hablando es uno entre la lista de los que tenemos. Es obvio que no va a funcionar así, ¿verdad? En fin, es considerado bueno, y esta dicotomía, esta diversidad o esta manera de verlo de dos maneras, en lugar de la exclusividad, es el ideal del platonismo, ¿sí? Que está en contra de lo físico, exalta lo espiritual, minimiza lo físico, lo celestial contra lo terrenal. Por eso es que hemos hablado de eso anteriormente. Tengamos cuidado en no sobreenfatizar o no comunicar de que la vida empieza cuando uno muere y va al cielo. La totalidad de la vida, la plenitud de la vida empieza en la tierra. De que la meta del cristianismo no es llevar gente al cielo, es literalmente traer el cielo a la tierra. Es ser la esencia, el aroma, cartas abiertas, dice Pablo. Es donde literalmente seamos hombres de paz, seamos familias en las cuales en momentos de caos seamos el aroma de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con eso, porque creamos, es lo que decía hace rato, o sea, nosotros somos el producto de todo esto. Porque observen los funerales. En los funerales hablamos con el propósito de traer consuelo a las personas. Hablamos de cómo la persona está en un lugar mejor y no estamos mintiendo. Nada más que, otra vez, seguimos perpetuando esta subcultura del cristianismo que está diciendo, ahorita hay que aguantarnos mientras estemos aquí. O sea, yo sé que la cosa está difícil, está caótica y simplemente hay que tolerar. Sí, por favor, escuchen lo que estoy por decir. Una de las razones por qué esto nos afectó y nos afecta después de 2000 años es porque somos una cultura no solamente guiada o motivada por nuestro individualismo o nuestra autonomía, pero si somos honestos, nuestro motor de arranque es una vida cómoda, es una vida sin padecimientos, es una vida en la cual simplemente no haya obstrucción, no haya complicación de las cosas, de tal manera que tienes personas como Pedro, que va a invertir 2 cartas, primera y segunda de Pedro, para delinear, para presentar a profundidad la teología de la maldad y el sufrimiento. Tienes personas como Santiago, que va otra vez a profundizar estos temas. El libro de Apocalipsis ni se diga. Juan está hablando en Apocalipsis a una generación en sufrimiento extremo. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que otra vez, desde el momento en el cual empezamos a agregarle al Evangelio, aceptamos a Cristo, creemos en su totalidad, pero empezamos a agregarle ciertas corrientes que potencialmente se empezaron a mezclar, se empezaron a meter
sin intención o sin agresividad, que fue algo paulatino. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. El antídoto a esto, por favor, escuchen. El antídoto a esto es que hombres y mujeres en el hogar, padres, solteros, abuelos, nos responsabilicemos de estudiar la palabra de Dios de tal manera que cuando salimos del vínculo del hogar y lidiamos con la iglesia, lidiamos con el negocio, lidiamos con la escuela, sepamos cómo filtrar este tipo de corrientes y artimañas. El problema del cristiano hoy en día es que el conocimiento que tenemos de la palabra del Señor, del Evangelio, es precisamente lo que alguien más me dijo, es lo que escuché de alguien más, lo que leí en un libro, el video que me tocó ver o la conferencia a la que fui. Nada de esas cosas son malas. Yo pienso que el Señor nos ha bendecido con un montón de recursos para poder reenfatizar y estructurar y caminar y seguir avanzando, pero nada, absolutamente nada puede sustituir la experiencia personal que produce colectividad, que produce comunidad, de encararme con la palabra del Señor. Si nuestra iglesia no está predicando el evangelio y ha permitido cierto tipo de cosas, porque aquí es donde entramos en la desobediencia, y estoy tratando de acordarme de las palabras, cómo se dicen, pero es la cuestión de omisión y de... Hay otra frase, pero el punto de la frase es esto: es la desobediencia que la hago por hacer lo que no debo, y la desobediencia que hago o que llevo por no hacer lo que debo. Una es por hacer lo que no debo y la otra es por no hacer lo que debo. Cualquiera que sea el caso, en la predicación, en la enseñanza, en el estudio de la Biblia, tengo que asegurarme que la palabra de Dios no puedo continuar acercándome a ella o escuchando su mensaje donde mi sistema de autodefensa, mi mecanismo que estoy preprogramado por todo esto es que busco iglesias, busco predicación, busco enseñanza que me ayude a resolver este problema, esta necesidad, esta circunstancia, este cuestionamiento, esta incertidumbre o tal vez este temor hacia el futuro. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, pero eso no es el evangelio. El evangelio no es lo que siento, lo que pienso, lo que veo, lo que me pasó, lo que deseo, lo que busco, mis temores y mis angustias. Ese no es el evangelio. Es válido y el evangelio lidia con eso, pero escucha lo que te voy a decir. En la Biblia vamos a encontrar un montón de gente que fueron fieles al evangelio y sus preguntas no fueron contestadas. En la Biblia, si queremos hablar de injusticia, y el ejemplo que voy a dar es extremo, porque nadie de nosotros es Cristo, pero hubo un nazareno que caminó hace 2000 años por la faz de la tierra, que él vivió la injusticia. Él absorbió, él consumió, él fue el destinatario de injusticia. Y menciono todo esto porque la mayor parte del tiempo nos sentimos abusados, nos sentimos que ha sido injusto, nos sentimos que no debió de haber sido así. Y quiero ser sensible al sufrimiento humano y tal vez tu historia, tu testimonio o tu situación. Pero una vez más, todo eso. Y lo que nos falta por hablar de la complejidad de la vida, porque es compleja, porque la cosa muchas veces no sabes si vas o vienes y... Ok, entiendo todo eso. Pero la belleza y lo interesante y lo atractivo del evangelio es que el evangelio tiene la habilidad, cuando se abraza, cuando se recibe, cuando se practica, cuando se convierte en un estilo de vida, de tomar todo lo complejo que es mi vida, todo lo complejo que es mi historia, mi familia, mis hijos, mis nietos, mis abuelos, cómo fue todo eso, y literalmente ponerlo debajo de. Una de las cartas pastorales, son 4, ¿verdad? Esa es una, pero una de ellas es la carta a los Efesios. Y en Efesios, Pablo, estando en prisión, no Efesios, Filipenses, donde estamos, Filipenses, estando en prisión, hablando a las iglesias en Filipo, en esta área de lo que viene siendo hoy en día esta provincia de Turquía, hoy sería el país de Turquía, hablando Pablo, estando él encarcelado, y la iglesia tenía problemas internos con doctrina, no era esta necesariamente, pero eran otro tipo de doctrinas que estaban emproblemados, y la otra, que lo sabemos históricamente, estos apóstoles continúan advirtiendo a las iglesias: van hacia persecución extrema. Mientras ustedes continúen abrazando el evangelio, viviendo para Cristo, la persecución es inevitable. Viene detrás de ustedes. Y Pablo escribiendo, otra vez, tras las rejas, el evangelio no está encarcelado, yo lo estoy. Pablo en ese contexto
es que Pablo dice en el capítulo 1, versículo 29, para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo en su totalidad. Ahorita estoy encarcelado, ahorita estoy bajo este régimen, ahorita está la cosa complicada, ahorita se ve como que no voy a salir, o si salgo es para ser decapitado, en fin, la cosa está difícil, pero dice él, el día que yo muera, no es tanto que yo soy suicida o deseo morir, pero es entender que ya sea vivo o ya sea muerto, el objeto de vida de este mundo o del mundo que está por venir, el objeto, la razón, el significado es una persona. Es Cristo. Por eso es que dije hace rato que no podemos seguir enfatizando un evangelio que dice que la vida empieza cuando uno muere, cuando uno va al cielo. Porque escuchen la totalidad de la plenitud de la vida de Pablo teniendo a Cristo como su objeto. Sí, la totalidad de la vida de Pablo, o sea, Pablo viviendo en su totalidad. Que es lo opuesto a esto, porque esto dice que la vida es lo importante, es lo espiritual, lo físico no tiene ninguna, o tiene menos valor o no valor. Pablo dice, la totalidad es esta, que aun cuando estoy en padecimiento, porque él no está a favor del padecimiento, él no está ignorante de su condición, y él está preocupado por la condición de la iglesia, que está en sufrimiento y que va hacia sufrimiento. A través de Filipenses lo que él hace es que él les recuerda de que la totalidad de la vida en Cristo no es la ausencia de problemas, es la falta de dependencia de problemas. Donde aun cuando estoy en problemas y estoy en una situación deplorable, caótica, mi vida, que a la luz de las circunstancias, pensar en alguien encarcelado, y sobre todo encarcelado por injusticia, hablando de injusticia, por un gobierno corrupto, por una situación que no debe haber sucedido, véanme tantito. Típicamente esas circunstancias las vemos como pérdida. Y Pablo, porque para él la vida no empezó cuando él murió, cuando él fue al cielo. Para Pablo empezó en la tierra. Él dice, para mí el vivir, y yo sé que mis condiciones no parecen. Pablo en Instagram, si se hubiera tomado un selfie en la cárcel, nadie diría que eso es vida. Eso sería existir. O sea, estar encarcelado injustamente, eso no es vida. O sea, vida es la que nos presenta Hollywood, la que nos presentan los artistas en Instagram, en los videos, en las fotos. Esa es vida. Y Pablo dice, no. Para mí, antes de la tragedia, antes del caos, porque él no está exaltando el caos, él no está exaltando la tragedia. Él nada más está diciendo, antes de la tragedia, para mí el vivir ya era Cristo. Que cuando se presentó la tragedia, lo que sacó a flote la tragedia es mi prioridad. Fue lo que realmente valoraba antes de la tragedia. Entonces, lo he dicho anteriormente, el reto que encontramos en la iglesia hoy en día en medio de una pandemia ha sido y sigue siendo que lo que la pandemia ha estado haciendo, está sacando, está exponiendo lo que la iglesia, lo que el cristiano realmente valora. Porque para nosotros decir, en medio de la pandemia, en medio del dolor, en medio de la confusión, en medio de todo lo que está pasando, por favor escuchen lo que estoy por decir, asumiendo que el sufrimiento no es el producto de desobediencia. Otra vez, esto es importante, porque es obvio que Pablo no está en la cárcel por haber desobedecido al Señor. Es exactamente lo opuesto. Pablo está en la cárcel porque él es un prisionero de Cristo primeramente, porque él es un esclavo del Señor Jesucristo. Pablo simplemente dice, mi compromiso con el Señor es tal, dice en Filipenses capítulo 3, que mi meta no es un ministerio creciente. Mi meta no es una iglesia floreciente. Mi meta no es una familia sin problemas. Mi meta, dice Pablo, lean el capítulo 3 de Filipenses. Dice él, es unirme a Cristo en sus padecimientos. Para mí, dice el apóstol Pablo, para mí la meta, la razón por la cual respiro, me muevo, existo, vivo, predico, para mí es simplemente unirme a Cristo. Y si el sufrimiento es el vehículo para unirme a Cristo, es por eso que estando en la cárcel, para mí el vivir es Cristo. Y el día, él no sabe esto, pero yo ahora que lo sé, puedo decir, el día que separen mi cabeza de mi cuerpo por ser decapitado, va a ser exactamente lo que pasó antes de ser encarcelado y decapitado, que es Cristo, pero como ahora voy a dejar este mundo, voy a dejar estas limitaciones,
ahora tendré acceso a Cristo en su totalidad. Por eso es que él dice, el morir es, ¿qué cosa? Es ganancia. Eventualmente sucede. Sabemos históricamente que su cabeza va a ser aparentemente separada de su cuerpo, va a ser decapitado. La iglesia se está moviendo en esa dirección de sufrimiento. Los filipenses, los efesios, los gálatas. Y es ahí donde la iglesia tiene que regresar a esta enseñanza apostólica. Porque ya los apóstoles ya no estaban con ellos. Eventualmente van a morir, van a ser crucificados, van a ser torturados, van a ser, en fin, la generación apostólica termina. Y la iglesia tiene la palabra que dejaron ellos, inspirada por el Señor. Y por 2000 años, contra corriente, contra oposición, la iglesia ha tomado este evangelio y a través de diferentes experiencias, generaciones, circunstancias, ha habido hombres y mujeres que han tomado la seriedad de este mensaje, la seriedad y la urgencia de estas condiciones y han retomado esta conversación para lanzarse al ruedo y afirmar con su vida, con su perspectiva, con su manera de vivir, de predicar, de tratarse unos a otros y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo en toda plenitud. Acceso a Él sin limitaciones. Entonces yo creo que eso es parte de la razón por qué estamos aquí. O sea, creo que como nunca antes tenemos que retomar esto y ser la generación que dentro de 50 años, 80 años, cuando empecemos a ver la pandemia como algo histórico y empiecen a verse las fotos ahí de cuando estábamos en ciertos eventos, en ciertos cultos, distanciamiento, con las máscaras, y nos vean a través de videos, a lo mejor ya no estemos aquí en este tiempo, seamos recordados como la generación que reconsideramos, resucitamos, retomamos la centralidad del Evangelio. Déjenme acabar con esto. Tengo que avanzar. Voy a brincarme muchas de estas cosas de lo que es el gnosticismo porque yo quise ilustrarlo, quise hablar de esto por la importancia de la supremacía de Cristo, porque es el problema del gnosticismo. Está minimizando no solamente lo espiritual, pero termina diciendo Dr. Bob que es la herejía de hoy, de nuestro mundo. El espíritu de esta herejía está presente con nosotros hoy en día cuando las personas tratan de combinar la verdad cristiana o el evangelio con otros sistemas de pensamiento. El espíritu de esta herejía está presente con nosotros hoy en día cuando las personas enfatizan doctrina correcta a expensas, literalmente, de un estilo de vida que va en contra de esa doctrina. En otras palabras, es el tipo de persona que cree lo correcto, pero su estilo de vida no encaja con ello, que es el reto que todos tenemos. El espíritu de esta herejía está presente hoy en día con nosotros, de lo que estamos hablando del gnosticismo, cuando las personas convierten el cristianismo en una élite exclusiva e intelectual. ¿Qué estoy diciendo? Que el elitismo y la exclusividad es cuando, por favor escuchen lo que voy a decir, es cuando hacemos, una vez más, porque si me han escuchado hablar, esto va a sonar como disco rayado, pero es el problema de nuestra generación. ¿Sí? Hablar de elitismo y exclusividad en el Evangelio es decir o creer o actuar o estructurar la iglesia como que si la conducta del individuo es el Evangelio. Es cuando vemos o etiquetamos al hermano, a la familia y determinamos si son salvos o no basados en su conducta, en lugar de la obra redentora de Cristo. Y otra vez, no estoy excusando conducta reprobable, no estoy justificando rebeldía o pecado. Todo lo que estoy diciendo es que independientemente cuál sea la conducta, porque el mismo principio se aplica del otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es pensar que la persona es cristiana porque actúa como cristiano. Y voy a decir una vez más, la conducta del cristiano, importante que es, ya ha sido predeterminada. Por eso hablamos de predestinación, porque el destino, el propósito de la conducta del cristiano ya fue establecida. ¿Cuál es? Se llama la ley, se llama la palabra de Dios. La conducta del cristiano es la Biblia. Pero, una vez más, esa conducta no es la salvación, es el producto de la salvación. Entonces, cuando eso lo mezclamos, creamos el elitismo, porque entonces, ahora sí, a menos que seas como yo, a menos que pienses como yo, actúes como yo, te cortes el pelo como yo, tengas los tatuajes que yo tengo. ¿Sí ven lo que está pasando? Empezamos a crear nuestra propia mezcolanza, nuestro propio entendimiento, que lo que estamos creando es un elitismo. Estamos poniendo nuestra conducta, nuestra idiosincrasia como el patrón de lo que realmente implica una persona salva. Eso no es el Evangelio. El espíritu de esta herejía está presente con nosotros hoy en día cuando las personas religiosas se vuelven ascetistas o antinomianistas como su manera de encontrar el favor de Dios en ellos. O sea, es el tipo de persona, estas dos palabras lo que significa es esto. Significa simplemente
Una significa, es el tipo de persona que piensa que el evangelio es precisamente lo que no hago. Entonces, como yo no soy como ellos, eso es lo que me hace ser cristiano. El otro extremo, es decir, porque soy cristiano, puedo hacer lo que quiera, lo que sea, porque tengo libertad en Cristo y tú no eres nadie para juzgarme. Son dos extremos completamente. Es el producto de esta herejía, es el producto de toda esta confusión. El propósito del libro, una vez más, estamos hablando del libro de Efesios, está en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 1 al 10, ¿ok? Voy a moverme rápido a través de eso porque quiero llegar a leer, realmente quiero leer Efesios capítulo 1 hoy en día. Pero eso es importante porque esta es la centralidad del libro. Si van a predicar, si van a enseñar Efesios, eso es lo que recomendamos. Leamos, procesemos Efesios, toda la carta a través de esta enseñanza. Capítulo 1, versículo 10 y capítulo 4, versículos 1 al 10. Los cuales, esto es el punto de estos versículos, enfatizan la unidad de todas las cosas. No nada más lo espiritual, porque es lo que va a ser, lo que va a hacer el gnosticismo es que va a decir, está bien que todo se una a Cristo, pero en lo espiritual, no en lo físico, porque lo físico es malo. Entonces, la implicación en el gnosticismo que Pablo va a refutar es precisamente que creen la cristología de ellos, la manera en que van a ver a Cristo, es que van a ver a Cristo como un ser divino, pero un ser que no fue 100% hombre. Entonces, aquí está Cristo como Dios, o como ser supremo, o como uno de los dioses, es lo que dice el gnosticismo, y humanamente hablando, no, como que sí, casi es como si fuera como un... y no sé cuál es la palabra, cómo se dice, pero son de esos, en la mitología griega tienen los que son mitad hombre y mitad Dios. Ese tipo. En inglés se dicen demigods, que es mitad y mitad. El punto aquí es de que observen que Pablo está diciendo en Efesios 1:10, 4 al 10, vamos a leerlo ahorita, de que todas las cosas están literalmente en Cristo, unidas en Cristo. Cristo restaura la imagen de Dios. Por favor, lean esto con cuidado. Cristo restaura la imagen de Dios en la humanidad y en la creación. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Esta restauración de su imagen es entender, una vez más, que el punto aquí no es aguantarnos aquí en este mundo para un día ir al cielo, dejar este cuerpo que va en decadencia, se enferma y tiene complicaciones y un día recibir un cuerpo nuevo. Nada malo con eso, nada malo con el cielo nuevo, una tierra nueva, nada malo con estar ante la presencia del Señor. O sea, estoy a favor de esas cosas, pero el punto aquí es que observen que el gnosticismo, observen que los movimientos en contra del evangelio, por favor, no pierdan esto. Todo lo que va en contra del evangelio, incluyendo el gnosticismo, pone el enfoque en la persona. El evangelio pone el enfoque en Cristo, que también es una persona, ¿verdad? Menciono todo esto porque observen que Cristo restaura la imagen de Dios en la humanidad. En otras palabras, lo que Cristo hace es que Él establece su reino en la tierra, de que Él es Señor en medio del caos que estamos viviendo. Por eso le hacía referencia a Jeremías capítulo 29, versículo 11, ¿verdad? El cual está hablando con autoridad y dice, yo sé los planes que tengo para ti en medio de un contexto donde quien está en control son los babilonios, donde hay desolación y donde literalmente el templo, que es donde yo me comunicaba contigo, ha sido destruido. En otras palabras, en un contexto donde aparece, en un contexto donde se nos ha impuesto nuevas culturas, nuevas religiones, nuevas idiosincrasias, donde ahora nosotros como pueblo, al ser llevados cautivos, tenemos que adorar a otros dioses. En medio de lo que aparenta no tener solución, Él se presenta a través de Jeremías y dice, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de la supremacía de Dios. Estoy hablando del Cristo que viene a morar entre nosotros y que Él tiene la habilidad de restaurar su imagen en la humanidad, no cuando vaya al cielo, pero cuando está en la tierra y en el mundo que ha sido afectado por el pecado. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando acerca de maremotos, estoy hablando acerca de pandemias, estoy hablando de cómo la creación ha sido fragmentada precisamente por el dominio temporal del pecado, del cual hemos sido copartícipes nosotros. Y en medio de todo eso, el apóstol Pablo presenta este mensaje en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículos 1 al 10, para decir, en medio de todo esto, que no lo estoy negando, no estoy negando la pandemia, no estoy negando la situación, no estoy negando la depresión, no estoy negando la muerte, simplemente estoy diciendo que Cristo, escuchen esto, Cristo
tiene la habilidad de unir todas las cosas, fragmentadas, rotas, afectadas, irreversible el daño. Él tiene la habilidad de unirlo a Él. De tal manera que esa unidad con Cristo es lo que hace que este autor, cuando está tras las rejas, llega a decir: para mí, mi vida, mi todo en medio del sufrimiento sigue siendo Él, porque Él tiene esa habilidad. A diferencia, si continúo yo mezclando el evangelio y pongo el énfasis en mi condición, en mi persona, en lugar de Cristo, es el tipo de cristiano que cuando está encarcelado, atraviesa la prueba como Pablo, va a buscar a un Dios, a clamar a un Dios que simplemente venga y lo saque del problema que tiene. Bueno, ese es un sirviente cósmico, ese no es Dios. Sí, el Dios de la Biblia es aquel que tiene la habilidad de restaurar y de unir las cosas a Él, de tal manera que observen cómo lo ilustra. Capítulo 1, versículo 10, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Escuchen eso. Ahorita vamos a leer los versículos anteriores, ¿ok? Pero simplemente está ilustrando esto. Cuando se cumpliera el tiempo, esto es lo que significa, es de reunir en Él todas las cosas. Y reunirnos de tal manera que tanto las del cielo, esto del cielo y la tierra es literalmente una bofetada. Es la agresividad del evangelio que el apóstol Pablo, por predicar este tipo de mensaje en contra de la corriente de la cultura, lo va a llevar a prisión. Porque decir que Él es el que reúne las cosas, tanto las del cielo como la tierra, es otra vez nivelar las cosas donde aquí el punto no es, una vez más, es enfatizar el cielo a expensas de la tierra, es de que el cielo empieza en la tierra, es de que el dominio de Dios es no solamente en el cielo, es en la tierra y es en el mismo infierno, donde la soberanía de Dios no está limitada absolutamente a nada. Y Pablo está diciendo esto en contra del gnosticismo. Y creo que hoy en día es a lo que necesitamos escuchar. El punto aquí es simplemente esto. El punto es unidad de Dios, porque vamos a aprender a través de esta carta de Efesios que la unidad que estamos describiendo, la habilidad, vean esto, la habilidad de Cristo de unir todas las cosas a Él. Por favor, escuchen esto y escríbanlo. La habilidad de Cristo de unir tu vida a Él es el producto de la unidad que Cristo tiene con su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Cristo nunca operó en autonomía. Siempre funcionó, siempre laboró, siempre ejerció su vida, su pasión, su llamado, su sufrimiento, todo lo que hizo, sus prodigios, bajo lo que el Padre comisionó. Entonces, hablar de un Cristo que restaura todas las cosas hacia Él es el producto de un Cristo que fue restaurado con Él, con el Padre. Una vez más, la habilidad que Él tiene de restaurar un matrimonio, de restaurar una pandemia, de restaurar un negocio, la habilidad que tiene de restaurar una iglesia, de restaurar el problema de la enfermedad mental, cualquiera que sea el caso, la habilidad que Él tiene de hacer esto, Cristo, depende y está interconectada con la habilidad o con la unidad que Él tiene con el Padre. De tal manera que esa es la unidad de Dios consigo mismo, primera persona de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad, unida, ¿verdad? Y esa es lo que produce, esa unidad produce la unidad con Dios. Entonces, ¿a dónde voy es esto? Tenemos que reconocer que aquellos que continuamos clamando a la unidad, a ser restaurados, a continuar nuestro proceso de restauración, porque esa es la salvación, ser restaurados y continuar siendo restaurados y eventualmente llegar a ese punto de glorificación cuando lleguemos a morir. Todo ese proceso literalmente es una experiencia. Por favor, escuchen esto. Es una experiencia, es un proceso basado en una unidad que ya se llevó a cabo. En Filipenses capítulo 2, él habla acerca de cómo el Padre, por la obediencia de Cristo, la mente de Cristo de obediencia, Él lo restaura a esa posición de autoridad cósmica, de tal manera que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, que le da el nombre que es por sobre todo nombre, que ante ese nombre toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar, que Jesucristo es el Señor. Ok. La unidad que tu hogar y mi hogar necesitan con Dios ha sido ya transferida
imputada, acreditada, porque es la unidad de Cristo con el Padre. Entonces, cuando hablamos de un matrimonio que necesita reconectar, de hijos que necesitan regresar, de hermanos que necesitan volver a perdonarse, de una sociedad que necesita ser otra vez, llegar a funcionar como sociedad, cuando hablamos del racismo, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, vean tantito. Típicamente, la iglesia lo ha predicado por la influencia de culturas y de mezcolanzas de creencias, como es el gnosticismo. Lo predicamos como que simplemente necesitamos una mejor versión del matrimonio. Necesitas terapias, necesitas consejería, necesitas regresar a la iglesia, necesitas empezar a diezmar. O sea, empezamos a hablar del imperativo, de todas las cosas que necesitas dejar de hacer y empezar a hacer. Véame tantito. La unidad que tu hogar y mi hogar, la iglesia, necesita, está basado en la unidad del Padre con el Hijo. Y esa unidad, que es lo que hace que ese domingo en la mañana, estando muerto Cristo, su espíritu se una nuevamente a un cuerpo glorificado, porque no es el mismo cuerpo, ¿verdad? Ese domingo no es el mismo cuerpo que fue mutilado el viernes. Es ahora un cuerpo glorificado. Por eso lo que Cristo experimentó es una resurrección, y lo que experimentó Lázaro fue una resucitación, porque salió de la tumba con el mismo cuerpo. El cuerpo de Cristo es diferente. Cuando eso sucede en la mañana, del domingo en la mañana, y el Padre, a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, viene y trae esa vida otra vez a ese cuerpo tendido sin vida y sale de la tumba, véame tantito, esa unidad ha sido transferida a nosotros. De tal manera que cuando oramos por unidad en la iglesia, unidad en una nación, unidad en un hogar, no es la mejor versión de nosotros. No es simplemente un hogar sin problemas. No es simplemente una generación que ya no se peleen. Es la unidad de Cristo con su Padre Celestial acreditada en nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo es que nosotros no tenemos el derecho de definir lo que es la unidad. No tenemos el derecho de definir qué significa llevarme bien con mi cónyuge, con mis suegros, nada de eso. Lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque es algo que ha sido imputado. En otras palabras, Efesios nos va a enseñar que una generación de cristianos divididos, su problema no es solamente la división o el pleito que están viviendo, porque es trágico y triste cuando la iglesia está dividida, cuando el hogar está dividido. El problema de la iglesia es que un día compadeceremos ante el tribunal de Cristo, y si esta unidad, que es la unidad del Padre con el Hijo, imputada, acreditada a la iglesia, el punto de la iglesia hoy en día no es si vamos a vivir en unidad, es si vamos a ser responsables con la unidad que ya se nos dio. Porque si no la ejercemos, si no la administramos correctamente, recuerden Mateo capítulo 25, habla de 3 parábolas: talentos, las vírgenes sabias e insensatas, y la cuestión de la separación entre cabritos y ovejas. El punto de cada una de esas parábolas, el de los talentos, es que los 3 siervos recibieron talentos y uno de ellos fue irresponsable. ¿Qué le pasó al irresponsable al final? Apartados de mí, echarlo donde será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué pasó con las 5 esposas insensatas? Cuando regresa el esposo y sus lámparas no tienen aceite. Mi punto es este. Mi punto es que cuando hablamos de unidad en tu vida, en tu hogar, en tus finanzas, en cualquier aspecto de la vida, es cuestión de mayordomía. ¿Por qué? Porque lo que hemos predicado que el cristiano tiene que luchar por la unidad, tiene que dejar de pelearse, tiene que orar para amarse, tiene que perdonarse. Todo eso es necesario, pero eso es el producto de la obra sobrenatural exclusiva del Espíritu de Dios, que nos transfiere la unidad de Cristo con su Padre Celestial. De tal manera que si estamos, o porque estamos en medio de una cultura dividida, lo que tenemos que orar es simplemente decirle al Señor: tú no la entregaste. Eso es lo que me dice ser salvo. Ser salvo es simplemente que esa unidad ha sido transferida a nosotros. Danos la habilidad, esa es la oración, que a través de tu palabra, porque la palabra de Dios es cómo se lleva a cabo eso, ¿verdad? Por eso está la carta de Efesios. Por eso lo estamos estudiando, porque es el cómo lo vamos a hacer. No es tanto lo que debemos de hacer, es cómo lo debemos de hacer. Entonces, permítenos ver tu palabra y permítenos ver a tu Espíritu, porque eso es lo que hace la tercera persona. En otras palabras, otra vez, resurrección. Padre, Hijo, primera persona, segunda persona. Mediador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es lo mismo aquí. Iglesia,
En otras palabras, está la cosa confusa, difícil, situación. Yo entiendo. Aquí está el libro de Efesios. Espíritu Santo, ven, activa, crea en nosotros y permítenos ser encontrados como los siervos, capítulo 25 de Mateo, como los siervos responsables, que multiplicamos esa unidad en lugar de que la enterramos y tuvimos miedo. ¿Recuerdan eso? Permítenos ser encontrados al final de la pandemia, al final de nuestro peregrinar. Permítenos verlo en los hijos, en los nietos. No como las 5 esposas insensatas que se durmieron. Y cuando llegó el esposo, corrieron por agarrar aceite. Y cuando regresan, ¿qué pasa con ellas? Tocando, pidiendo. Nunca los conocí. Apartados de mí. La puerta se ha cerrado. Es la urgencia que tenemos de predicar el evangelio. Es la urgencia que tenemos de ver que en este caso, estas cualidades espirituales son las que cultivan la unidad. Por favor, escuchen esto, ¿ok? Capítulo 4. Escuchen esto. Porque aquí está el cómo lo hacemos. Ya hablé de lo que tenemos que hacer. Observen cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pablo, háblanos. Dice Pablo, entre paréntesis. Anteriormente he hablado de esto y lo voy a mencionar una vez más. Y digo anteriormente porque, otra vez, hemos estado haciendo estos cursos por ya varios meses y se me olvida que a veces unos son nuevos, otros son independientemente, escuchen. Y yo sé que soy repetitivo y bueno, solamente hay un mensaje que predicar, o sea, no importa cuál clase vengan, va a ser el mismo mensaje. Y el mensaje es este. Pablo, su estilo literario, como él típicamente escribe, sus escritos, y es bien predecible Pablo, y aquí está un ejemplo. Él típicamente divide sus cartas entre lo que es el indicativo, lo que es la doctrina, el evangelio, la profundidad, lo teológico, la primera mitad de su carta, y la segunda mitad típicamente es el imperativo. Esto es lo que hay que hacer basado en lo que acabo de explicar. Aquí está lo que Cristo hizo, el carácter de Dios, la esencia de Dios, la unidad de Dios. La segunda parte es la unidad con Dios. O sea, es ahora entendiendo que esa unidad ha sido transferida, ha sido imputada a través de Cristo, ¿verdad? Cristo hizo esa obra redentora donde Él ahora tomó nuestro lugar para precisamente hacer ese intercambio donde entregamos nuestro pecado. Él entregó la unidad que tiene con el Padre, no la entregó. Entonces, ahora hay que ponerla en práctica entre nosotros. Entonces, capítulos 1, 2 y 3 de Efesios es el indicativo. Es la unidad de las 3 personas de la Trinidad, siendo Dios, transferida, imputada a nosotros, capítulos 4 al 6. Ahora hay que ponerla en práctica. Ya leímos un versículo del capítulo 1, que hablamos acerca de la obra redentora del Hijo, conectando todas las cosas a Él por su conexión con el Padre. En el capítulo 4, versículo 1, inician los imperativos. Entonces, por favor, escuchen esto. Esto que estamos por leer, tenemos que leerlo a través del indicativo. No leamos 4, 5 y 6 desconectados del indicativo, de la obra de Cristo, porque si no, vamos a continuar predicando un evangelio de moralismo, un evangelio simplemente donde otra vez dejen de pelearse, llévense bien, y ya eso ya lo explicamos. Por eso yo, después de aventarme 3 capítulos, el indicativo, la obra de Cristo, la unidad de Dios en las 3 personas, que estoy, ¿qué cosa? Es una carta de prisión. Estoy preso por la causa de Cristo. Por eso enfatizo, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Ya lo dije, pero voy a volver a decir. Cuando se trata del sufrimiento, de las calamidades, del encarcelamiento, de las limitaciones, más vale que sean porque somos presos del evangelio, en lugar de ser preso de las circunstancias. Porque aparentemente el yo operar, obrar, pensar, sentir, actuar bajo el dominio de Cristo, bajo el señorío de Cristo, es que eventualmente me va a llevar a persecución. El problema de la iglesia hace 2000 años, que es la carta de los Efesios y el resto del Nuevo Testamento, el problema de la iglesia hoy en día es que típicamente nuestro sufrimiento no es por caminar en similitud a Cristo. Es exactamente el sufrimiento que experimenta el pueblo de Dios en Jeremías. En Jeremías fue el sufrimiento por desobedecer a Cristo. En fin, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Qué llamamiento recibió la iglesia? En otras palabras, si descartamos el llamamiento, si descartamos esa pasión que Pablo dice en Filipenses 1:29, que para mí el vivir es Cristo, es el llamamiento, vivir para Cristo, aparentemente la iglesia pasa de vivir, escuchen lo que estoy diciendo, si quitamos la parte de abajo, el llamamiento no que alcanzamos, pero que se nos dio, porque ese es el indicativo, ese es el evangelio. El evangelio es lo que se nos
dio. El evangelio no es lo que, en otras palabras, lo que Pablo no está diciendo es esto. Escuchen. Pablo no está diciendo, vivan bien para que alcancen un llamamiento. Pablo está diciendo, cuando vivían reprobados, cuando estaban inclusive muertos, es que Cristo los rescató. Una vez más, el llamamiento es simplemente lo que el Hijo hace como producto de su unidad con el Padre. Él tiene la habilidad de dar vida al que está muerto. Porque Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Juan 14:6, ¿verdad? Entonces, ustedes como ya han sido receptores, destinatarios de ello, lo que produce no es lo que dice al principio, la ausencia de encarcelamiento. Lo que produce ese llamamiento en ustedes que no lo están activando y que están actuando están siendo malos mayordomos del llamamiento, es que lo que produce es simplemente vida en medio de persecución. A diferencia, si ustedes continúan pensando o sintiendo que es su estilo de vida lo que les da llamamiento, es que cuando se aparezca un encarcelamiento, van a depender de ello. Van a ser esclavos de la situación. Van a continuar dependiendo de cómo, de dónde soy aceptado, soy rechazado. Es ahí donde quiero que entendamos que el proceso de regeneración, ese llamamiento, es un proceso de una regeneración espiritual, intelectual y eventualmente de emociones. No es más, la regeneración es instantánea a nivel espíritu, ¿no es cierto? De muerte pasamos a vida espiritualmente. Eso no implica que automáticamente nuestra mente es renovada. Por eso Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, que es donde empieza la parte práctica o del imperativo, 1 al 11 es precisamente lo que viene siendo 1 al 3 en Efesios. En Romanos 1 a 11 es la teología, la doctrina, el indicativo. En el 12 empieza a hablar acerca de la aplicación y en el 12 él habla de esto. Dice, por lo tanto, o por esto, dice él, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, ¿a qué cosa? Esos son los patrones de este siglo. Escuchen lo que estoy por decir. Romanos. No os conforméis a los patrones de este siglo, de esta temporada, de esta época. Los patrones de este siglo dicen esto. Tú puedes ser regenerado espiritualmente y seguir pensando como si no hubiera Dios. Tú puedes, estos son los patrones, tú puedes llamarte o ser cristiano y seguir sintiendo cosas que van en contra del Espíritu de Dios. Esos son los patrones de este mundo. Y Pablo está diciendo en Romanos que la manera en que vamos a ver el Espíritu gobernar el resto de nuestra vida, tanto el intelecto, tanto las emociones, va a ser a través de la renovación de nuestra mente. Y la renovación de nuestra mente, basado en Romanos, es precisamente el dejar de, no el evitar, pero el dejar, porque ya lo estaba haciendo la iglesia, el dejar de conformarse a crear una división entre lo espiritual, y en este caso, esta es la expresión de lo físico, porque el intelecto y las emociones eventualmente produce acción, ¿verdad? Da a luz una acción. Entonces, el gnosticismo, lo que estuvo penetrando y hasta la fecha es lo que hoy en día somos parte de esto, vivimos las consecuencias. El gnosticismo dice, lo importante es lo que crees. Entonces, mientras tú sigas creyendo, mientras no pierdas la fe, mientras no niegues la cruz, mientras no dejes de ser cristiano, yo sé que tienes problemas, yo sé que tienes ciertas prácticas y yo sé que no has perdonado, no has olvidado. Sí, el apóstol Pablo, ¿sí?, hablando precisamente de esa experiencia del llamamiento que se refleja en cómo vivimos. Estos tres componentes, véame tantito, es cómo vivimos. Por eso es que sigo enfatizando que no hablemos de vida en el cielo a expensas de decir aquí nada más tenemos que tolerar. Así es que yo sé que mis pensamientos me atormentan, yo sé que de repente me sale el apellido y me pongo medio violento. No, nada de eso. Observen esto. La salvación, o sea, este proceso de regeneración de espíritu, intelecto, entre paréntesis, pero escuchen esto, porque otra vez, esto es injusto que lo mencione a veces porque como pastor, o sea, hasta parece que estoy vendiendo mi producto por la cuestión de la iglesia, pero pues sí lo estoy haciendo en el sentido de que esta experiencia de regeneración, esto que estoy hablando,
instantánea, progresiva, una vez más, instantánea, progresiva, dígalo conmigo, instantánea, progresiva. Escucha lo que estoy por decir. Esta es una experiencia de comunidad. Empieza de una manera personal, porque personalmente tienes que entregar tu vida a Cristo, tienes que llevar a cabo la transacción legal de tu espíritu, ser regenerado, literalmente pasar de muerte a vida. Pero este proceso, donde tu intelecto, tu mente es renovada y donde tus emociones empiezan a producir, a expresar las emociones de Cristo, esta es la experiencia de una vida en comunidad. La iglesia no puede seguir siendo opcional. Esto es lo que estoy diciendo. La iglesia no puede seguir siendo opcional. Por lo tanto, observen esto. Esto, lo que estamos hablando aquí es simplemente entender que la salvación es la bienvenida, darle la bienvenida a una persona, es afirmar las verdades de esa persona y es el adoptar, practicar y vivir el estilo de vida de esa persona. Eso es lo que es la salvación. Una vez más, le das la bienvenida a alguien, su nombre es Cristo. Es entender que cuando Cristo entra, se aparece, crea la regeneración en tu espíritu, es lo que acabo de explicar. Cuando eso sucede, estás dando la bienvenida. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es una persona. Y le estás dando la bienvenida a tu persona. ¿Sí? Entonces, viene y literalmente entra, posee, toma tu vida. ¿Sí? Esa es la confesión de pecado, es el recibir a Cristo. Escuchen esto. Y eso es lo que implica cuando recibes a Cristo por fe, a través de la fe, ¿verdad? Confías de que el Espíritu de Cristo, la vida de Cristo, su sacrificio es suficiente para perdonar tu vida. Confiesas, entregas, das, recibes. Y es ahí donde esa recepción, esa bienvenida implica que vas a creer lo que Él dijo, las verdades que Él dijo de su persona, no de ti. Porque otra vez, yo estoy a favor de ti, yo deseo y anhelo que la situación que estás viviendo, la pandemia y todo eso, sepamos qué hacer con ello, pero aquí el punto no es nosotros. ¿Quién es el punto? Es lo que Él dijo de sí mismo. Entonces ya cuando afirmamos las verdades de Él, lo que Él dijo, en otras palabras, vean, aquí el punto no es lo que tú crees de Cristo. Importa lo que tú crees de Cristo, porque ese fue el factor de recibir. Es la confesión que vemos de Pedro hacer en Mateo capítulo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Entonces, esa confesión tiene que llevarse a cabo. La confesamos operada por su Espíritu, nos da la habilidad de recibirle, de aceptarle, pero cuando eso sucede, ahora necesito ese mismo Espíritu que continúe en mí el proceso, véanme tantito, el proceso que de manera intelectual y de manera emocional yo empiece a afirmar lo que Él dijo de su persona, porque cuando yo afirmo lo que Él dice de su persona, voy a empezar a descubrir lo que Él dice de mi persona. ¿Vemos lo que está pasando? Cuando yo afirmo lo que Él dice de su persona, yo voy a entender lo que yo soy o lo que Él afirma de mi persona. La mayor parte del tiempo lo que hacemos es que venimos a Cristo simplemente para que Él afirme lo que yo pienso que Él es. Por lo tanto, yo quiero que Él afirme también lo que yo pienso de mi persona. Entonces lo que necesito nada más es alguien que bendiga mi agenda, porque yo ya sé lo que quiero, yo ya sé lo que necesito hacer. O sea, otra vez regresamos a ese tipo de simplemente buscar un sirviente cósmico. Y lo último es que esa experiencia de bienvenida y de afirmar lo que Él dice de su persona y lo que Él dice de mi persona, eventualmente produce el estilo de vida de Cristo. Todo esto es donde ahora entendemos que la doctrina, otra vez, la doctrina, en este caso Efesios 1 al 3, produce Efesios 4 al 6. En Romanos, la doctrina sería 1 al 11 en capítulos, produce 12 al 16. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que lo que hace el dar la bienvenida a esa persona, lo que hace el afirmar las verdades de esa persona, que las verdades de esa persona es la doctrina, ¿verdad? O sea, es lo que la palabra del Señor. Y empezar a vivir el estilo de vida de Cristo, lo que hace, escucha esto, es que ahora hace la verdad o las verdades, lo que es verdad en esta vida, no nada más la Biblia, pero en sí la verdad en su totalidad se convierte en algo relacional. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando en un contexto donde otra vez esta cultura, donde la iglesia está operando, separaba lo que creía de cómo vivía. Entonces Pablo está diciendo, no puedes separar tu doctrina, tu pensamiento, tus convicciones con la manera en cómo se tratan unos a otros. Por eso es que
El evangelio lo que hace, basado en la verdad, la hace relacional. En lugar de, a diferencia, es elitismo, superioridad. Yo sé y por eso tú no me vas a enseñar. Yo sé y por eso cuando te ven un error te voy a recordar o voy a usar la verdad para crucificar al hermano. No es aceptable eso. Versículo 2. Wow, versículo 2. Pablo complica esto cada vez más. Siempre, ¿qué cosa? Aparentemente estaban viviendo en la dirección opuesta. ¿Qué es lo opuesto a humildad? Elitismo, exclusividad, superioridad, el sentido de que todos me deben. Él dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. ¿En qué cosa? Acuérdense que está hablando de una cultura, a iglesias con una diversidad racial muy grande, donde pensar e imaginarme en lo que Cristo hace al principio de su ministerio de llamar a un recaudador de impuestos para que sea su seguidor, inconcebible. Cuando hablamos de humildad, en la Biblia solamente hay dos personajes que se les describe como humildes, Cristo y Moisés. Entonces, una vez más, esa humildad no es la mejor versión de ustedes, no es simplemente que dejes la altivez, que dejes la soberbia, es simplemente que adoptemos, ¿qué cosa? Una vez más, que demos la bienvenida a una persona, que afirmemos lo que la persona dijo de sí mismo y que adoptemos su estilo de vida. Su estilo de vida es humildad, de tal manera que sean amables. La amabilidad, el ser cordial, es precisamente... Ok, la amabilidad no significa ser abusados. Una vez más, y otra vez, esto va a sonar un poquito medio fuerte, por favor, mil disculpas, pero lo voy a tener que decir. Damas. Amabilidad no es tolerar abuso. Y estoy hablando de hogares cristianos, estoy hablando de matrimonios cristianos, estoy hablando de esposas de pastor, estoy hablando de esposas de diáconos, estoy hablando de seguidores de Jesús. Amabilidad no es tolerar abuso. Damas. Iglesia. Amabilidad no es tolerar herejías en el púlpito o liderazgo corrupto. Amabilidad en el componente de humildad, que otra vez Cristo fue humilde. Escuchen lo que voy a decir. Cristo no experimentó bullying. ¿Sí? Nadie, en otras palabras, entendemos bíblicamente que tanto Judas como los líderes religiosos, como el gobierno romano, Satanás mismo, fueron instrumentos en las manos de Dios, como siempre lo son, para cumplir sus propósitos. Cristo tenía que morir, fue su vocación. ¿Qué estoy diciendo? Que la humildad de Cristo no significa que Él fue abusado. Entonces hay una línea muy finita en lo que estoy diciendo. Damas, una vez más, damas, escuchen lo que estoy diciendo, porque típicamente ustedes trágicamente permiten abuso. Iglesia, permitimos abuso, ¿sí? Cuando hablamos de amabilidad es simplemente tener la habilidad en el contexto de humildad dada por el Espíritu Santo de poder restringir mis derechos. Amabilidad es, en lugar de demandar lo que me corresponde, es restringirlo por el bien de otros. No sé de qué manera ilustrarlo, pero esto para mí es lo que viene como ilustración de alguien que restringe su fuerza. Porque esto que está aquí no es normal. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto no es normal. Este animal... El león está hecho, por eso cuando ven los videos en la televisión de un león que atacó a un domador en el circo, dices tú, o sea, es obvio que no estoy a favor que ataquen y que lastimen a alguien, pero ¿por qué nos sorprendemos cuando la naturaleza de ese animal es precisamente, es un predador, es alguien que esto es lo que hace, es su naturaleza? Entonces, cuando pienso en amabilidad, la naturaleza de nosotros es no ser amables, es no ser humildes. Eso es lo que somos sin Cristo. Pero ahora que somos parte de la familia de Dios, ahora que estamos basados en el Evangelio, somos personas que no hemos perdido nuestra habilidad, es simplemente que sabemos ponerla debajo de la soberanía de Cristo. Que cuando nos vean, cuando nos escuchen, cuando observen nuestro estilo de vida en el hogar, en la casa, en el trabajo, vean anormalidad en nosotros, vean algo que no es natural. Vean el dominio, el control de su espíritu. Es donde entendemos ahí que el ser domesticado es para servir en lugar de competir, y eso es lo que típicamente la iglesia ha hecho. Es por eso que regreso a la cuestión corporal en lugar de simplemente pensar de una manera individual, ¿sí? Esto se alcanza de una manera corporal. Por lo tanto, aquí es donde entendemos que el espíritu lo que hace es que es la manera en que va a canalizar en este contexto sus propósitos. Déjenme leer los últimos versículos de aquí. Habla de ser humildes, de ser pacientes. Esta paciencia es otra vez, es algo que no necesariamente
no necesariamente tengo que ser paciente, pero es que puedo ser paciente. En otras palabras, la persona que dice tengo que ser paciente es porque está tolerando a su hermano. El mandato de la Biblia no es tolerarnos unos a otros. El mandato de la Biblia no es ama a tu Dios y tolera a tu hermano. Es ama a tu Dios y ama a tu prójimo. Entonces no nos demos crédito por amar a Dios, porque siento que Dios es fácil de ser amado. El reto es amarnos unos a otros, ¿no es cierto? Entonces cuando Pablo habla y dice que tenemos que ser pacientes, lo hacemos no porque tenemos, lo hacemos es porque podemos. Esa paciencia habla de amabilidad, de paciencia, que son los frutos de, otra vez, de la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, termina diciendo él, sean tolerantes unos con otros en amor. En otras palabras, la tolerancia, la humildad, la amabilidad y la paciencia son los vehículos hacia el objeto. ¿Qué es el objeto? El amor. ¿Por qué? Porque el amor, escuchen lo que se puede decir, el amor en el contexto de comunidad, porque todo eso es en el contexto de comunidad, en el contexto de iglesia, en el contexto de hogar. Por favor, escriban esto, estén escribiendo notas. El amor, lo que produce el amor es una relación condicional tanto con Dios y con nosotros. Una vez más, el amor, sí, Hollywood, las películas, la cultura dice, si me amas, tienes que tolerar el abuso. Si me amas, porque amo a mis hijos, tengo que hacer. Y hacemos un montón de cosas que son autodestructivas, que nos causamos dolor a nosotros mismos aparentemente por amor, cuando realmente lo que es el amor, de acuerdo al Evangelio, es crear lo que hace el amor. Escuchen esto. Esto que está aquí son las condiciones para expresar el amor. ¿No lo ven así? O sea, es Pablo diciendo, esto es como se manifiesta el amor de Dios y el amor entre ustedes. Tienen que llevar a cabo estas condiciones, de tal manera que el amor produce una relación condicional. En Génesis capítulo 3, el hombre en la caída del hombre, quiso tener una relación incondicional. Versículo 3, esfuércense, otra vez. Cuando hablamos acerca de este esfuerzo, es otra vez, vivimos en una cultura donde esta cuarentena, y yo sé que ya estamos después de cuarentena, pero cuando empezó la pandemia, lo que empezó fue precisamente la violencia doméstica, y es trágico eso, porque esta cuestión de esforzarse es precisamente, y uso esto como ilustración, de que la violencia doméstica nunca sucede por accidente, pero es una agresividad, una continuidad. Esta cuestión de esfuerzo tiene que ser algo con intencionalidad. En lugar de conducirlo o de enfocarlo en cosas negativas, que en este caso estamos hablando del abuso físico, cosas por el estilo, Pablo está diciendo, esfuércense con esa agresividad, nunca va a ser accidental por mantener, ¿qué cosa? Por favor escuchen, por mantener lo que ya se les ha entregado. Ya lo expliqué, que la unidad con Cristo es el producto de la unidad de Cristo con su Padre Celestial. Entonces, somos administradores de esa unidad, pero esa administración requiere un esfuerzo colectivo por mantener esa unidad, y trágicamente, cuando se nos olvida que la unidad ha sido imputada, transferida, cuando se nos olvida, confundimos la palabra unidad con la palabra uniformidad. Cuando piensan en un equipo de fútbol, en un equipo de básquetbol, tienes una multiplicidad de jugadores de un equipo. La uniformidad es que todos se visten igual, pero la unidad es de que lo que hace un equipo salir adelante y ganar es que cada quien tiene diferentes talentos, habilidades, y cada quien los usa de acuerdo con el propósito de ganar. A diferencia, uniformidad es cuando queremos que todos hagan lo que yo hago, que todos piensen como yo pienso. En otras palabras, aquí lo que está enseñando Pablo es no uniformidad, sino responsabilidad por la unidad que nos ha sido transferida. De que una vez más, como padres, como hermanos, como miembros de iglesia, como ciudadanos, vamos a dar cuenta un día ante el tribunal de Cristo de lo que hicimos de esta unidad. Esfuércense por mantener esa unidad, lo cual es el vínculo de la paz. Se hace a través de el vínculo de la paz, lo cual implica que es la salud y la vitalidad del cuerpo de Cristo, que es la responsabilidad ¿de quién? ¿Del pastor? ¿De quién es la responsabilidad de la salud y de la vitalidad de la iglesia? De cada miembro de la iglesia. O sea, otra vez, es donde asumimos esa responsabilidad, ¿no es cierto? Y la asumimos no porque tenemos, la asumimos porque podemos.
Una vez más, la asumimos y regresando a la imagen del león que está jugando con ese hombre, ¿sí? Esa imagen donde restrinjo mis derechos, donde dejo de demandar o de pensar primero en mí, después en mí, el último en mí, ¿sí? Lo hago no porque tengo que restringirme, lo hago porque puedo. Lo hago porque tengo los parámetros que lo opuesto a restringirme, una vez más, lo opuesto a restringirme no es el permitir abuso, porque no estoy permitiendo abuso, por eso es que me restrinjo. Y parte de restringirme es de que no permito que siga la persona abusando o siendo o causando daño a la iglesia. Entonces, somos responsables de ellos. Hay un solo cuerpo, dice el apóstol. Hay un solo cuerpo, lo cual implica esa unidad, es que somos un pueblo de Dios, es que literalmente esa experiencia es colectiva. ¿Sí? Es un solo cuerpo, es un solo pueblo, es un solo sacerdocio, es un solo llamamiento, es una sola iglesia, es una sola esposa que dice hay un solo espíritu. Y ese espíritu, que es uno solo, hablamos de esa unidad, una vez más, es lo que causa, es lo que nos hace, es lo que permitió y permite que una vez más experimentemos la salvación a través de la persona que recibimos, que le damos la bienvenida, la persona de la cual abrazamos sus verdades en el contexto de ese cuerpo y el estilo de vida que adaptamos juntos, de lo cual dice él, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Otra vez. Escuchen esto. A una sola esperanza. Esa palabra esperanza en la Biblia típicamente es traducida como certeza, lo cual está hablando acerca de una futura consumación. No es más, una futura consumación. En palabras, está hablando una iglesia que le está advirtiendo que están en problemados ya porque hay problemas internos de confusión, hay división en la iglesia, hay falta de unidad. Internamente, pero en unos cuantos años, basado en la historia de la iglesia, vienen los genocidios, viene la destrucción del segundo templo, viene persecución externa. Pablo está diciendo, necesitan arreglar su problema interno para que cuando se venga el problema externo, juntos sepan navegar esta situación. Por lo tanto, cuando habla acerca de esa esperanza, es la esperanza de que muchos de ustedes, Pablo está diciendo, escribiendo desde prisión, muchos de ustedes vienen a esta experiencia, muchos de ustedes van a ser encarcelados, muchos de ustedes porque sus hijos están respondiendo al evangelio y sus hijos van a ser los vehículos de la proclamación del evangelio a las naciones, a los países donde el sufrimiento es extremo, donde la persecución es real. El Espíritu va a llevarlos a esos lugares. La esperanza no es tanto que nuestra generación va a evitar la persecución. La esperanza es que en un futuro, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a lo que Él ha prometido, Él viene a enderezar las veredas. Él viene a traer justicia en un contexto de injusticia. Pero otra vez, hablamos de una futura consumación. ¿Qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos cuando mientras la cosa no se ve que está cambiando? Cuando queremos ver la unidad y continúa la división. Cuando estamos orando por restauración, pero lo que solamente estamos aparentemente experimentando es exactamente lo opuesto. ¿Qué hacemos? Proclamamos esto, que hay un solo Señor. Que yo sé que la cosa está difícil, que yo sé que la cosa se ve como caso perdido, que esto es lo que me orilla a pensar en dejar el ministerio, potencialmente dejar mi familia, que esto es lo que me orilla a no continuar y he contemplado inclusive el suicidio. Cualquiera que sea nuestra condición donde estemos, el antídoto es declarar, así como Jeremías capítulo 29 versículo 11, yo sé, dice el Señor. Yo sé, dice el Señor. Es declarar que hay un solo Señor. Es declarar que ese Señor es aquel que nos ha producido, que nos ha heredado, que nos ha transferido una sola fe. Y eso es lo que nos lleva a decir hoy en día que la doctrina lo que hace es que hace a nuestra fe personal, no individual, pero se personifica de tal manera que termina diciéndole esto: hay no solamente un solo Señor, no solamente una sola fe, pero hay un solo bautismo. Esto implica del bautismo, y ustedes lo saben esto, es que la inmersión, el bautismo, hablamos del bautismo por inmersión, es una expresión externa de una experiencia interna que ha sucedido. Entonces, hablamos del bautismo en el Espíritu, que es la salvación del hombre básicamente, pero ese bautismo por agua es simplemente el reconocer el señorío, el reconocer la fe, que la fe en la Biblia es fidelidad, y otra vez está hablando de una generación que están dejando de ser fieles porque han introducido o han corrompido la fe o la doctrina. Entonces han dejado de ser fieles, se han prostituido, han ido tras otros dioses porque han infiltrado esto dentro de la comunidad de fe, y eventualmente, una vez más, han
han olvidado el pacto. Porque ese bautismo es un pacto, ¿no es cierto? Es una experiencia donde estamos entendiendo esa relación con Dios, de la cual Él simplemente dice un solo Dios y Padre, el cual no es solamente Señor de la creación, pero Señor de la recreación. Hablamos de Cristo como Él ha establecido, él ha tenido la restauración del hombre espiritualmente, pero también a manera física o de creación. Y no es más, estamos hablando de esta continuidad de lo que hablamos de lo que es la salvación, de tal manera que entendemos que el evangelio, una vez más, el evangelio ¿qué es? Es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, y cuando somos salvos somos llamados a cumplir la ley porque es lo que Dios nos ha llamado a obedecer. Una vez más, ¿sí? Estamos hablando acerca de esto, de lo que es, cómo Él es un solo Dios, es un Dios y Él es el único Padre de todos. Y esta experiencia de todos es para aquellos que hemos abrazado el evangelio y estamos viviendo bajo ese evangelio, de tal manera que termina diciendo esto, que está sobre todos, por medio de todos y está en todos. Y otra vez, esto es difícil de leer si estás en una iglesia donde hay un montón de gente que por su estilo de vida, escuchen lo que voy a decir, por su estilo de vida, estoy pensando como judío, en una iglesia donde están gentiles, donde gente viene de una cultura romana, de una cultura griega, donde sus costumbres, de acuerdo a mi judaísmo, que en este momento mi judaísmo lo he mezclado con el cristianismo, yo he abrazado el evangelio, pero todavía tengo problema con los que comen huevo con tocino y chorizo y carnitas, porque de acuerdo a mi tradición, ¿recuerdan? Mi tradición, sí, yo diría, mi tradición es esto que está aquí, es la obediencia. Pero Pablo está diciendo, esto no es el evangelio es lo que Dios ha hecho independientemente de esto. ¿Qué estoy diciendo? Que aparentemente en la iglesia tenías una diversidad de gente que eran parte de la iglesia, estaban divididos porque el judío esperaba que el griego, el romano, el bárbaro se comportara como judío antes de comportarse como cristiano. Y Pablo está diciendo, hey, un momento, yo estoy consciente que la salvación fue a nivel espiritual, regeneración espiritual, pasaste de muerte a vida, recuerden que viene el intelecto, recuerden que vienen las emociones y es un proceso de santificación, pero independientemente cómo sea el proceso lento o sea un proceso apresurado, intelectual y en este caso emocional, acordémonos que la salvación fue lo que pasó en tu espíritu, que produce ahora emociones y produce un intelecto basado en esa experiencia. Pero una vez más, la iglesia estaba dividida porque habían confundido esos dos principios y pensaban que la conducta de los griegos, que no encajaba con la conducta del judío, o la conducta de los romanos, que la repudiaban los griegos, automáticamente cuestionaban su salvación y cuestionaban su doctrina. Y Pablo está diciendo, hey, es un solo Dios, que independientemente de tus acciones, independientemente de tu trasfondo, independientemente de tus prácticas, que no es necesariamente que las estamos endorsando, ni apapachando, ni justificando, la soberanía de Dios, escuchen esto, la soberanía de Dios, la totalidad del Padre, el cual está sobre todos y por medio de todos y en todos, no depende de tu conducta. No depende de dónde vengo o hacia dónde voy. No depende ni siquiera de mi pecado. Por eso es que dice él, pero a cada uno de nosotros, independientemente de nuestra conducta, independientemente de lo que potencialmente lleguemos a convertirnos o a mejorar o avanzar en nuestros sueños y nuestra conducta, Él nos ha dado, ¿qué cosa? No es más, nos ha dado gracia. Y yo sé que esto es difícil de leer para un judío porque ellos creían que eran los únicos destinatarios de la gracia, y dice, es a cada uno de nosotros. De tal manera que esa gracia son los dones espirituales, los cuales, escuchen esto, aquí es un principio de la gracia, del don, ¿verdad? Y otra vez, esa gracia puede ser esa salvación que es el recibir o dar la bienvenida a una persona. Esa gracia puede ser las verdades que afirmamos de esa persona. Esa gracia puede ser el estilo de vida que empezamos a asumir de esa persona. Pero hablando de la iglesia, porque ya son salvos, nada más que no estaban comportando como salvos, hablando de la iglesia, esa gracia son los dones, por lo que entendemos, dones espirituales. Vean lo que voy a decir. En la Biblia, los dones espirituales son presentados no como una lista exhaustiva, espero que se diga bien esa palabra, es simplemente una lista representativa. Y menciono eso porque ustedes y yo lo sabemos que en la historia de la iglesia, como es el caso hoy en día, muchas de las veces vemos esa lista y la usamos herméticamente, que si no estamos ejerciendo eso, no eres salvo.
Y hablamos de los dones de milagros, de prodigios, de hablar en lenguas. Y es una confusión hoy en día, porque aquí el punto es que si no tenemos cuidado, escuchen esto, si no tenemos cuidado, el contexto del 7 de los versículos anteriores es la soberanía de Dios. Aquí el punto de la gracia es que es algo que una vez más se da o se dio de parte del Padre por su soberanía de una manera voluntaria. Y muchas veces actuamos como que esa gracia es algo que Dios nos debe. Por lo tanto, como Dios me debe porque yo soy una persona espiritual y tengo todos esos dones, si tú fueras espiritual tendrías los mismos dones que yo tengo. Empezamos a idolatrar los dones, y Pablo está diciendo, es lo que sucede en la iglesia de los Corintios, ¿no es cierto? Es donde empezamos nosotros a evaluar más nuestro servicio al Señor que literalmente el carácter del Señor en nosotros. No es más, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestro conocimiento, lo empezamos a exaltar a expensas de la esencia de humildad, de la esencia de amabilidad, de la esencia de todo lo que hemos descrito a través de esta carta. Por lo tanto, hablamos de que se convierte contraproductivo porque empezamos a presumir nuestros dones, a comparar nuestros dones y empezamos a crear una definición exacta de lo que son los dones a expensas literalmente de una relación saludable entre nosotros. Es por eso que encontramos pasajes como Éxodo 19, 1 de Pedro, Apocalipsis, donde menciona acerca del sacerdocio de los creyentes, la exclusividad que tenemos en Cristo, el hecho de que nos ha hecho o nos ha separado para Él, nos ha santificado, nos ha apartado para Él, porque originalmente estábamos apartados de Él, es para una vida de servicio, para una vida de similitud de Cristo, para la salud de la iglesia, de tal manera que cada uno que recibió esa gracia, en la medida en que Cristo ha repartido, no en la medida en que ustedes lo merecían, no en la medida en que ustedes, en unas palabras, observen esto, con respecto a cada uno de vosotros y la gracia que han recibido, es entender que al final el regalo es Cristo, que los dones es simplemente la esencia, el dominio, el señorío de Cristo. Es por eso que esta mañana concluimos diciendo esto: en cuestión de personalidad son los dones, en cuestión de ministerio es el fruto de sus dones. Dones espirituales y los frutos del Espíritu. Versículo 8, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Una vez más, hablando del propósito de todo ello. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Sino también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. ¿Y lo hizo para qué? Para llenarlo todo. Cristo hizo todo para recordarnos simplemente su soberanía, su liderazgo, su autonomía, que tiene que ser reflejado a través de la iglesia. Es cierto, en comunidad, donde crecemos, donde avanzamos, donde sanamos, inclusive el evangelio llega en contexto de comunidad, pero en comunidad, pero es exactamente la misma comunidad que potencialmente puede causar el dolor también. Entonces, el reto que tenemos en un momento dado no es el de vivir en comunidad, es el saber cuál comunidad es la que me va a ayudar o a fomentar a poder llevar a cabo el propósito de la comunidad, porque voy a decir una vez más, la meta no es vivir en comunidad, la meta es crecer en similitud a Cristo a través de comunidad. Entonces, por eso no idolatramos la iglesia, no idolatramos la comunidad, no idolatramos simplemente nuestras reuniones, que son necesarias y que ahorita están detenidas por la pandemia, pero hemos entendido que la comunidad, traduzcan esto en cuestión de trabajo, del matrimonio, de la vida en sí, de la misma Biblia, ¿sí? No estudiamos la Biblia porque la Biblia es un libro mágico que simplemente me da respuestas a mis problemas. La Biblia es simplemente la revelación de Dios que me lleva a la expresión o al cumplimiento de la Biblia, que es Cristo. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con qué comunidad, bajo qué circunstancias en la comunidad, y yo regreso a lo mismo. Cuando, por alguna razón, porque eso es inevitable, la comunidad empieza a tener situaciones, estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del hogar, cuando en la comunidad empieza a haber situaciones cuestionables que van en contra de la naturaleza divina, de lo que Dios estableció, vean atento. Aquí es donde lo que sale a flote es la estructura, los sistemas bajo los cuales esa comunidad se gobierna o se rige. Porque en un momento dado, disfuncionalidad en una comunidad, teología cuestionable o ofensas y eso, yo argumentaría que eso es inevitable. Todos sin excepción tenemos teología corrupta, todos sin excepción tenemos situaciones difíciles, o sea, somos humanos, ¿verdad? No estoy justificando. Es simplemente que necesitamos un sistema bíblico
que cuando se haga presente lo cuestionable, lo no bíblico, la situación complicada, tengamos un sistema de cómo navegar esa situación complicada. Si pensamos en la cuestión de salud, es lo mismo. Hay países a los que no debemos de ir o no podemos ir y viajar porque el sistema que tienen ellos, la infraestructura de cómo llevar a cabo la salud, vacunas y cosas por el estilo, no tienen lo suficiente para lidiar con ciertos problemas. Pero vas a otros países y la misma enfermedad no es un problema porque tienen una infraestructura que sabe. Entonces, aquí el problema no es la enfermedad. La pandemia ahorita, por ejemplo, con este virus, es que no tenemos una infraestructura cómo lidiar con ella. Por eso está haciendo estragos, ¿me explico? Entonces, una vez más, importante que es la comunidad, bíblico que es la comunidad. Por eso es que esta tarde he estado enfatizando que en cuestión de comunidad o de unidad es un principio, bíblicamente es un principio que ha sido transferido a nosotros. La iglesia no tiene el derecho, el hogar y la familia no tenemos el derecho de redefinir lo que significa vivir en comunidad. Por eso es que he estado enfatizando vida de servicio, similitud a Cristo para el bienestar de la iglesia. Cuando en algún momento en la familia o en la iglesia alguien o algo está o amenaza la salud de la iglesia tiene que poner un alto a eso. La iglesia tiene que poner un alto a eso. Típicamente la iglesia, no estoy seguro por qué, pero en lugar de ser proactivos, somos reactivos. En lugar de estar en una actitud de ofensiva, estamos en una actitud defensiva. Y trágicamente la iglesia, como es en el hogar, actuamos un poquito tarde a veces, cuando ya el daño se hizo, cuando ya la desconfianza sucedió, cuando la traición se llevó a cabo. En fin, es la historia que nunca acaba, ¿no es cierto? Pero bueno, gracias hermano por tu comentario. Típicamente pensamos en términos de moralidad o pensamos en términos de actitud, pero es algo legal que no tiene que ver nada de cómo nos sentimos, de cómo pensamos o cómo en un momento dado es algo que si piensan en términos de legalidad y típicamente lo ilustro con el matrimonio porque el 19 de julio de 1997 legalmente mi esposa y yo nos casamos y dijimos hasta que la muerte nos separe. Legalmente. A través de 23 años hemos caminado y tratado de llegar al propósito del matrimonio, que es la unidad. No solamente con Cristo, pero entre nosotros, ¿verdad? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y será una misma carne. ¿Qué estoy diciendo? Escuchen esto. Lo que estoy diciendo es que independientemente cómo el matrimonio vaya o ha ido por 23 años, altas y bajas o como sea, o termine en una separación o lo que sea, la condición emocional del matrimonio, positiva o negativa, no altera la condición legal del matrimonio. Lo único que altera la condición legal es otro documento legal que le llamamos divorcio. Pero entonces, lo que ha sucedido en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios, es que hemos fusionado el componente legal con el componente anímico. O sea, nuestra condición de cómo nos sentimos, cómo actuamos. Por eso es que enfatizo lo más que puedo que el evangelio no es la conducta del cristiano, el evangelio es la conducta de Cristo, porque es la conducta de Cristo, su vida, su perfección, su obediencia, todo lo que es su sacrificio, es lo que crea la transacción legal que se originó en el huerto cuando legalmente el hombre peca y legalmente Dios no tiene opción pero ser separado del hombre. Entonces se fragmenta, se rompe esa relación, que esa fragmentación afecta el mundo y la creación. Por eso una vez más, pandemias, maremotos, tsunamis, todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, esa transacción legal que fragmentó en Génesis, en Cristo, lo dijimos hace rato en las notas, fue restaurada. Entonces, Cristo tiene la habilidad de legalmente, escuchen lo que estoy por decir, de legalmente no solamente regresar al hombre y la creación a la posición que tenía el hombre antes de pecar, porque antes de pecar, Adán caminaba con Dios. Lean Génesis 1 y 2, caminaba y escuchaba la voz de Dios, ¿sí? Ese era Adán antes de Génesis capítulo 3, pero escuchen lo que estoy por decir. Lo que Cristo hace, su obra redentora, desde la perspectiva legal, no solamente nos posiciona y nos trae legalmente
en la condición que tenía otra vez el hombre, la humanidad en Génesis 1 y 2, pero Cristo ahora a través de su perfección, de su obediencia, de la ley manifestada en su vida, eventualmente su sacrificio y su resurrección, Cristo legalmente nos posiciona en una condición mejor que la que tenía Adán antes de pecar. Antes de pecar, Adán solamente era inocente. Antes de pecar, Adán simplemente no conocía el pecado. En Cristo, el viernes cuando Él muere, y nosotros legalmente, a través de la fe, le entregamos nuestro pecado a Cristo, fuimos legalmente perdonados. Y legalmente somos inocentes. Legalmente el Señor nos perdona. Pero el domingo en la mañana, cuando Él resucita de entre los muertos, sucede otra transacción legal, porque así como yo, tú, nosotros le transferimos nuestro pecado a Cristo, y Él, dije hace rato, hablé de injusticia, Él injustamente, Él es condenado, Él injustamente es la acumulación de nuestro pecado, y el alma que peque tiene que morir. Entonces el que no conoció pecado por nosotros se hace pecado. Es una transacción legal ante el tribunal de Dios. Es ahí donde Cristo muere. Cuando Él resucita de entre los muertos el domingo, así como nosotros a Él le transferimos nuestro pecado, Él nos transfiere su justicia, su perfección. Entonces, una vez más, Adán nos transfirió su pecado. Somos hijos de Adán, del primer Adán. Nacimos en pecado. Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. El viernes que Cristo muere, el pecado que Adán me transfirió, yo se lo transferí a Cristo. Y ahora soy inocente. Pero inocencia, ser inocente, solamente me posicionó en la condición que el primer Adán tenía antes de pecar. Entonces, inocente. Gente inocente no va al cielo. La inocencia nunca es suficiente para tener una relación con Dios. Dios es santo, es justo, es perfecto. Lo único con lo que Dios puede tener una relación es con algo que sea santo, no solamente inocente, que sea perfecto, no solamente sin pecado, que sea en su totalidad como algo o alguien que nunca ha pecado. Esa persona es exclusivamente Cristo. Cristo es el único que caminó en perfección, que no cometió pecado. Por eso es que Cristo no pudo haber sido el hijo de José y de María. Él tuvo que haber sido concebido sin la intervención de José, simplemente a través de ese milagro en el cual expresa esa falta de naturaleza adánica o de Adán. Cuando Cristo resucita de entre los muertos y el Padre aprueba su resurrección, la resurrección de Cristo es el apruebo de sus 33 años de perfección, nos lo ha transferido a nosotros. Así es que, como hijos de Dios, como cristianos, en un contexto de comunidad, no solamente somos inocentes, no solamente somos tú y yo como personas que nunca hemos pecado, pero legalmente tú y yo hemos cumplido toda la ley. Hemos obedecido toda la ley legalmente. El problema es que hay un distanciamiento entre la legalidad, como en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio, legalmente puedes tener un acta de matrimonio, pero la realidad es que estamos viviendo momentos difíciles, ¿no es cierto? La realidad es que cada quien va por su rumbo en el matrimonio, o estamos separados, pero no altera la legalidad, pero en la práctica está difícil el asunto. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de conectar la legalidad, en este caso de un matrimonio, con la realidad, o con lo tangible, lo diario, lo cotidiano, que encaje con lo que un papel dice que somos marido y mujer. Traduzcan eso en el cristianismo. ¿Sí? La palabra del Señor es la legalidad, es lo que ya ha sido cumplido. Ahora tenemos que conectarlo con el estilo de vida, el cual ha sido ya legalmente transferido a nosotros. El reto que tenemos, regresando a eso que estás hablando, en la regeneración, que es en el espíritu, en el intelecto y en las emociones. Acuérdense que la regeneración se lleva a cabo en el espíritu. El espíritu es traído a vida, muertos a vida. En el proceso de santificación es el intelecto, Romanos 12, lo que acabas de decir, la renovación de nuestra mente, ¿sí?
y hablamos de las emociones. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esto es importante. Debí haberlo dicho temprano, pero ustedes que están quedando al final de la película, les voy a platicar esto. El reto del cristianismo hoy en día, no de la cultura, porque la cultura no es regenerada. La cultura, en espíritu, intelecto y emociones, la cultura, su espíritu está muerto. No puedo demandar de una cultura que abrace y practique el evangelio. No puedo. Lo que necesitan es el evangelio. No necesitan una mejor mente, una mejor actitud. Necesitan una regeneración, necesitan vida en su espíritu, ¿ok? Pero, ok, eso aparte. La iglesia, el reto que tiene la iglesia hoy en día, que ha sido regenerada en su espíritu, que está batallando para, otra vez, renovar su mente, Romanos capítulo 12, versículo 2, y que sus emociones andan por todos lados, emocionalmente, es difícil las emociones, vean un tantito, es que hemos invertido los papeles. Y hoy en día la iglesia ha invertido los papeles, de tal manera que la iglesia trágicamente se guía por sus emociones. Eventualmente se convence a sí misma basado en lo que siente y eventualmente después de unificar o de producir, porque es lo que hace, las emociones con pensamientos dan a luz acciones. Es cuando venimos y consideramos el Espíritu de Cristo en nosotros y ahora sí pedimos ayuda después de que hicimos un montón de cosas que nunca debimos de haber hecho. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es entender que la manera en que la regeneración del hombre, que es un evento porque es cuando entregué mi vida a Cristo, la Biblia a la misma vez, como evento, lo presenta como estilo de vida. Entonces, cuando yo me entregué a Cristo, mi espíritu fue regenerado, no necesariamente mi mente había cambiado y no necesariamente mis emociones habían cambiado. Mi mente y mis emociones fueron involucradas en mi espíritu desde la perspectiva que tuve la habilidad de entender qué es el evangelio. Entendí lo que no es y entendí lo que es. Pero es obvio que cuando me convertí me faltaba mucho por aprender, mucho por entender, escudriñar la palabra, en fin, todo eso, ¿verdad? Entonces es un proceso donde basado en lo que sucedió legalmente en mi espíritu, ¿verdad? Porque espiritualmente muertos, traídos a vida. Y esa transacción legal que he estado hablando, donde el Espíritu de Cristo, que es el que lo resucitó entre los muertos, ha traído vida a mi espíritu. Ahora empieza a gobernar mi intelecto y ahora el Espíritu de Cristo que está en mí, que me ha sellado, empieza ahora a gobernar, empieza a llenar, donde en lugar de simplemente mejorar mis pensamientos, escuchen lo que estoy por decir, activa en mí los pensamientos de Cristo que fueron dados, acreditados e imputados cuando fui regenerado, cuando fui salvo. Me entregó Cristo toda su persona, porque si yo no tengo toda la persona de Cristo en mí imputada, acreditada, el Padre no me puede aceptar. El Padre solamente acepta a Cristo. Y es a través de Cristo que somos aceptados. Entonces, a través de Cristo, cuando el Padre me ve a mí, Él no ve lo que yo hice, Él no ve lo que me pasó, Él no ve lo que me hicieron o lo que potencialmente voy a hacer. Él ve lo que Cristo hizo porque Cristo me lo acreditó a mí. Entonces, eso sucede a este nivel espiritual, pero ahora, a nivel de intelecto, el Espíritu Santo es el que ahora hace la conexión entre mi espíritu y mis pensamientos. Y su espíritu, a través de su palabra, en comunidad, empieza a activar lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12. Eventualmente el Espíritu empieza ahora a activar, a expresar, a ejercer los sentimientos, las emociones, ¿de quién? De Cristo. Que cuando la gente me ve y ve mis emociones, cuando la gente ve y ve cómo pienso ahora, es la imagen de león que está con el Señor, donde ellos saben que yo no era así. Ellos saben que no, o sea, lo que me hicieron, el daño, el sufrimiento que pasé, me marcó para siempre. Inclusive las consecuencias son irreversibles, pero por su espíritu, por la regeneración, porque entiendo que no soy un cuerpo con alma, soy un alma con cuerpo, de que el espíritu es lo que vive para siempre, que este cuerpo eventualmente va al polvo como cualquier otro cuerpo, ¿verdad? Pero es entender que ahora Cristo gobierna, vive en mí
y gradualmente está dominando mis pensamientos y mis sentimientos también.